Vamos a continuar leyendo El imperialismo, fase superior del capitalismo por Vladimir Lenin. Capítulo 6. El reparto del mundo entre las grandes potencias. El geógrafo Zupan, en su libro La expansión territorial de las colonias europeas, nos ofrece el siguiente resumen de dicha expansión a finales del siglo XIX. El porcentaje de territorio que pertenece a las potencias coloniales europeas y a Estados Unidos en 1876 de África era 10.8%, Polinesia era 56.8%, Asia era el 51.5%, Australia el 100%, América el 27.5%. Para 1900, África tenía ocupada un 90.4%, Polinesia 98.9%, Asia 56.6%, Australia 100%, América 27.2%. El aumento de porcentaje en África fue de un 79.6%, en Polinesia fue de 42.1%, en Asia de 5.1%, Australia se mantuvo igual y América disminuyó un 0.03%. El rasgo característico de este periodo, concluye el autor, es, por tanto, el reparto de África y Polinesia. Dado que ni en Asia ni en América hay tierras no ocupadas, o sea, que no pertenezcan a ningún estado, hay que ampliar la conclusión de Zupan y decir que el rasgo característico del periodo que nos ocupa es el reparto definitivo del planeta. Definitivo no en el sentido de que sea imposible repartirlo de nuevo, al contrario, nuevos repartos son posibles e inevitables, sino en el sentido de que la política colonial de los países capitalistas ha completado la conquista de todas las tierras no ocupadas de nuestro planeta. Por primera vez, el mundo se encuentra ya repartido, de modo que en el futuro solamente caben nuevos repartos, es decir, el cambio de propietario de un territorio, y no el paso de un territorio sin dueño a un propietario. Por tanto, vivimos en una época peculiar de la política colonial mundial, la cual está más estrechamente vinculada con la fase contemporánea del desarrollo del capitalismo, con el capital financiero. Por eso es necesario examinar cuidadosamente los datos, para así formarnos una idea lo más precisa posible de qué distingue esta época de las precedentes, así como de la situación actual. En primer lugar, surgen dos cuestiones concretas. Se observa una intensificación de la política colonial, una exacerbación de la lucha por las colonias, precisamente en la época del capital financiero. ¿Cómo está repartido el mundo actualmente desde este punto de vista? En su libro sobre la historia de la colonización, el escritor estadounidense Morris intenta reunir los datos sobre la extensión de las posesiones coloniales de Gran Bretaña, Francia y Alemania en los distintos periodos del siglo XIX. Estos son, expuestos brevemente, los resultados por él obtenidos. Gran Bretaña, en el año 1860, contaba con una posesión colonial de 2.5 millones de millas cuadradas. Francia contaba con una posesión de 0.2 millones de millas cuadradas y Alemania no contaba con ninguna. Para 1899, Gran Bretaña contaba con 9.3 millones de millas cuadradas, Francia con 3.7 y Alemania con 1 millón de millas cuadradas. En el caso de Gran Bretaña, el periodo de gran expansión de sus conquistas coloniales va de 1860 a 1880 y también es muy considerable en los últimos 20 años del siglo XIX. Para Francia y Alemania son precisamente estos 20 años. Hemos visto más arriba que el periodo de desarrollo del capitalismo premonopolista, el capitalismo donde predominaba la libre competencia, llegó a su límite en las décadas de 1860 y 1870. Ahora vemos que es justamente después de este periodo cuando se comienza el enorme auge de las conquistas coloniales, cuando la lucha por el reparto territorial del mundo se convierte en muy aguda. Por tanto, no cabe duda que la entrada del capitalismo en su fase monopolista, del capital financiero, está relacionada con la intensificación de la lucha por el reparto del mundo. En su obra sobre el imperialismo, Hobson destaca los años entre 1884 y 1900 como un periodo de intensa expansión de los principales estados europeos. Según sus cálculos, durante esos años, Gran Bretaña se hizo con 3.700.000 millas cuadradas con una población de 57 millones de habitantes. Francia, 3.600.000 millas cuadradas con 36.5 millones de habitantes. Alemania, 1 millón de millas cuadradas con 14 millones de habitantes. Bélgica, 900.000 millas cuadradas con 30 millones de habitantes. Portugal, 800.000 millas cuadradas con 9 millones de habitantes. La carrera por las colonias a finales del siglo XIX, particularmente desde la década de los 80, por parte de todos los estados capitalistas,
es un hecho sobradamente conocido de la historia de la diplomacia y la política exterior. En la época más floreciente de la libre competencia en Gran Bretaña, entre 1840 y 1860, los dirigentes políticos burgueses británicos se oponían a la política colonial y opinaban que la emancipación de las colonias, su completa separación de Gran Bretaña, era inevitable y deseable. En el artículo de 1898 sobre el imperialismo inglés contemporáneo, Beer indica que, en 1852, un estadista británico, como Disraeli, tan inclinado en general al imperialismo, decía que las colonias son ruedas de molino atadas a nuestro cuello. Pero a finales del siglo XIX, los héroes del día en Gran Bretaña eran Cecil Rhodes y Joseph Chamberlain, que predicaban abiertamente el imperialismo y aplicaban una política imperialista con el mayor cinismo. No carece de interés señalar que, incluso entonces, esos dirigentes políticos burgueses británicos veían clara la conexión entre las raíces puramente económicas, por así decirlo, del imperialismo moderno y sus raíces sociopolíticas. Chamberlain propugnaba el imperialismo como una política justa, prudente y económica, señalando sobre todo la competencia con que tropezaba Gran Bretaña en el mercado mundial por parte de Alemania, Estados Unidos y Bélgica. La salvación está en el monopolio, decían los capitalistas al fundar cárteles, consorcios y trusts. La salvación está en el monopolio, repartían los dirigentes políticos de la burguesía, apurándose a apropiarse de las partes del mundo todavía no repartidas. El periodista Stead, íntimo amigo de Cecil Rhodes, cuenta que éste le dijo en 1895, a propósito de sus ideas imperialistas: ayer estuve en el East End londinense, un barrio de clase obrera, y acudí a una asamblea de parados. Escuché discursos desaforados cuya nota dominante era pan, pan, y pensando sobre ello, al volver a casa, me convencí más que nunca de la importancia del imperialismo. La idea que acaricio es la solución al problema social. Para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil, nosotros, los políticos colonialistas, debemos apoderarnos de nuevos territorios en los que asentar el exceso de población y que constituyan nuevos mercados para la producción de nuestras fábricas y minas. El imperio, como siempre he dicho, es una cuestión de pan. Si quieres evitar la guerra civil, debes convertirte en imperialista. Así hablaba en 1895 Cecil Rhodes, millonario, rey de las finanzas y principal responsable de la guerra anglo-boer. Su defensa del imperialismo es ruda y cínica, pero en el fondo no difiere de la teoría defendida por los señores Maslow, Suderkum, Postertov, David, por el fundador del marxismo ruso, etcétera, etcétera. Cecil Rhodes era un socialchauvinista algo más honesto. Para dar un panorama lo más exacto posible del reparto territorial del globo y de los cambios habidos en este aspecto durante las últimas décadas, utilizaremos los datos aportados por Supan en la obra mencionada, sobre las posesiones coloniales de todas las potencias mundiales. Este autor compara los años 1876 y 1900. Nosotros tomaremos los años 1876, muy adecuado, dado que puede considerarse que en torno a esa fecha se completa el desarrollo de la fase premonopolista del capitalismo en Europa Occidental, y 1914, sustituyendo los datos de Supan por los más recientes de las tablas geográfico-estadísticas de Hübner. Supan da solo datos de las colonias. Nosotros creemos útil, para presentar un panorama completo del reparto del mundo, añadir unos breves datos de países no coloniales y de semicolonias, entre los cuales incluimos a Persia, China y Turquía. El primero de estos países ya es casi del todo una colonia. El segundo y el tercero están convirtiéndose en tales. El resultado es el siguiente. En Gran Bretaña, en 1876, sus colonias abarcaban 22.5 millones de kilómetros cuadrados con 251.9 millones de habitantes. Para 1914, aumentaron a 33.5 millones de kilómetros cuadrados y 393.5 millones de habitantes. Mientras la metrópolis británica en 1914 ocupaba 0.3 millones de kilómetros cuadrados y tenía 46.5 millones de habitantes. En total, el Imperio Británico en 1914 sumaba 33.8 millones de kilómetros cuadrados y 440 millones de habitantes. Después, Rusia, en 1876, sus territorios coloniales eran de 17 millones de kilómetros cuadrados y 15.9 millones de habitantes. En 1914, las posesiones crecieron a 17.4 millones de kilómetros cuadrados y 33.2 millones de habitantes. La metrópolis rusa en 1914 era de 5.4 millones de kilómetros cuadrados y 136.2 millones de habitantes. En total, en 1914, Rusia alcanzó 22.8 millones de kilómetros cuadrados y 194.4 millones de habitantes. En el caso de Francia, en 1976,
Sus colonias eran de 0.9 millones de kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes. Para 1914 se expandieron a 10.6 millones de kilómetros cuadrados y 55.5 millones de habitantes. La metrópolis francesa en 1914 medía 0.5 millones de kilómetros cuadrados y contaba con 36.9 millones de habitantes. El total francés en 1914 fue de 11.1 millones de kilómetros cuadrados y 95.1 millones de habitantes. Alemania en 1876 no tenía colonias. Para 1914 poseía 2.9 millones de kilómetros cuadrados con 12.3 millones de habitantes en sus territorios coloniales. Su metrópolis en 1914 era de 0.5 millones de kilómetros cuadrados y 64.9 millones de habitantes. En total, Alemania en 1914 sumaba 3.9 millones de kilómetros cuadrados y 77.2 millones de habitantes. Estados Unidos tampoco tenía colonias en 1876, pero en 1914 poseía 0.3 millones de kilómetros cuadrados con 9.7 millones de habitantes en sus colonias. Su metrópolis en 1914 abarcaba 9.4 millones de kilómetros cuadrados y 97 millones de habitantes. El total estadounidense en 1914 fue de 9.7 millones de kilómetros cuadrados y 106.7 millones de habitantes. Por último, Japón no tenía colonias en 1876. Para 1914 tenía 0.3 millones de kilómetros cuadrados y 19.2 millones de habitantes en sus colonias. Su metrópolis en 1914 era de 0.4 millones de kilómetros cuadrados y 53 millones de habitantes. En total, para 1914, Japón tenía 0.7 millones de kilómetros cuadrados y 72.2 millones de habitantes. El total de las seis grandes potencias en 1876 era de 40.4 millones de kilómetros cuadrados y 273.8 millones de habitantes en colonias. Para 1914, las colonias de esas potencias crecieron a 65 millones de kilómetros cuadrados y 532.4 millones de habitantes. Sus metrópolis en 1914 sumaban 16.5 millones de kilómetros cuadrados y 437.2 millones de habitantes. En conjunto, en 1914, estas seis potencias controlaban 81.5 millones de kilómetros cuadrados y 960.6 millones de habitantes. Además, las colonias de otras potencias, como Bélgica y Holanda, abarcaban 9.9 millones de kilómetros cuadrados y 45.3 millones de habitantes. Las semicolonias como Persia, China y Turquía cubrían 14.5 millones de kilómetros cuadrados con 361.2 millones de habitantes. Los países restantes ocupaban 28 millones de kilómetros cuadrados y tenían 289.9 millones de habitantes. En total, en todo el planeta, en ese periodo, era de 133.9 billones de kilómetros cuadrados y 1.657 millones de habitantes. Se ve claramente cómo entre los siglos XIX y XX el reparto del mundo era completo. Después de 1876, las posesiones coloniales se expandieron enormemente, más del 50%, de 40 a 35 millones de kilómetros cuadrados para las seis potencias más grandes. La expansión territorial alcanzó los 25 millones de kilómetros cuadrados, un 50% más que la superficie de las metrópolis, 16.5 millones. En 1876, tres potencias de esas no poseían colonias, y la cuarta, Francia, casi no las tenía. En 1914, esas cuatro potencias se habían hecho con una superficie de 14.1 millones de kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente un 50% más que la superficie de Europa, y una población de casi 100 millones de habitantes. La desigualdad en la expansión colonial es muy grande. Por ejemplo, comparando Francia, Alemania y Japón, que no difieren mucho en superficie y número de habitantes, resulta que Francia se ha hecho con casi 3 veces más de superficie que los otros dos países juntos. Pero considerando el capital financiero, a principios del periodo tomado, Francia quizás era también varias veces más rica que Alemania y Japón juntos, pero las dimensiones de las posesiones coloniales no dependen solo de las condiciones puramente económicas, también influyen las geográficas y otras. Por vigoroso que pueda haber sido durante las últimas décadas el proceso de nivelación del mundo, la igualación de las condiciones económicas y de vida de los distintos países como resultado de la presión de la gran industria, el intercambio y el capital financiero, todavía persisten notables diferencias. Y entre los 6 países mencionados encontramos, por una parte, países capitalistas jóvenes, Estados Unidos, Alemania y Japón, que han progresado con una rapidez extraordinaria. Por otra parte, países capitalistas viejos, Francia y Gran Bretaña, cuyo progreso en los últimos años fue mucho más lento que el de los 3 anteriores. Y en tercer lugar, el país más atrasado desde el punto de vista económico, Rusia,
donde el imperialismo capitalista moderno está enmarañado, por así decirlo, en una red particularmente densa de relaciones precapitalistas. Junto a las posesiones coloniales de las grandes potencias, hemos colocado las colonias menos importantes de los estados pequeños, que son, por así decirlo, el siguiente objetivo de un posible y probable nuevo reparto colonial. La mayoría de esos estados pequeños retienen sus colonias solamente porque las grandes potencias están divididas entre sí por intereses contrapuestos, fricciones, etc., que les impiden llegar a un acuerdo para repartirse el botín. En cuanto a los estados semicoloniales, nos proporcionan un ejemplo de las formas transitorias que nos encontramos en todas las esferas de la naturaleza y la sociedad. El capital financiero es una fuerza tan considerable, puede decirse tan decisiva, en todas las relaciones económicas e internacionales, que es capaz de someter, y realmente somete, incluso a los estados que disfrutan de la más completa independencia política, como pronto veremos. Por supuesto, el capital financiero encuentra mucho más conveniente y ventajosa una forma de dominación que implique la pérdida de la independencia política de los países y los pueblos sometidos. A este respecto, los países semicoloniales son un buen ejemplo de fase intermedia. Es natural, por tanto, que la lucha por esos países semi-independientes haya llegado a ser particularmente cruda en la época del capital financiero, cuando el resto del mundo ya está repartido. La política colonial y el imperialismo ya existían antes de la fase contemporánea del capitalismo, e incluso antes del capitalismo. Roma, basada en la esclavitud, mantuvo una política colonial y practicó el imperialismo, pero los análisis generales sobre el imperialismo que olvidan o ponen en segundo plano la diferencia esencial entre las formaciones socioeconómicas se convierten inevitablemente en trivialidades huecas o en fanfarronerías, como la de comparar la Gran Roma con la Gran Bretaña. Incluso la política colonial capitalista de las fases previas del capitalismo es esencialmente diferente de la política colonial del capitalismo financiero. El principal rasgo de la fase contemporánea del capitalismo es el dominio de las asociaciones monopolistas de los grandes empresarios. Estos monopolios adquieren la máxima robustez cuando se apoderan de todas las fuentes de materias primas, y ya hemos visto el celo que ponen las asociaciones internacionales de capitalistas para privar a sus rivales de cualquier posibilidad de competir, por ejemplo, comprando las tierras que contienen mineral de hierro, los yacimientos petrolíferos, etc. La posesión de colonias es lo único que le garantiza el éxito completo al monopolio, en su pugna contra los competidores, incluso en el caso de que éste quisiera protegerse mediante una ley que establezca un monopolio de Estado. Cuanto más desarrollado está el capitalismo, cuanto más se hace sentir la escasez de materias primas, cuanto más cruda es la competencia y la búsqueda de fuentes de materias primas en todo el mundo, más encarnizada es la lucha por la posesión de colonias. Hasta se podría decir, escribe Schilder, aunque a algunos les pueda resultar paradójico, que el crecimiento de la población urbana e industrial en un futuro más o menos próximo puede verse más dificultado por la falta de materias primas para la industria que por la falta de alimentos. Por ejemplo, hay una creciente escasez de madera, cuyo precio sube cada vez más, de cuero y de materias primas para la industria textil. Las asociaciones de industriales hacen esfuerzos para crear un equilibrio entre la agricultura y la industria en toda la economía mundial. Como ejemplo, podríamos citar la Unión Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Hilados de Algodón en varios de los países industriales más importantes, fundada en 1904, y la Asociación Europea de Fabricantes de Hilado de Lino, formada en 1910 a imagen de la anterior. Por supuesto, los reformistas burgueses, y entre ellos los actuales kautskianos particularmente, tratan de minimizar la importancia de esa clase de hechos, arguyendo que las materias primas podrían obtenerse en el mercado libre sin necesidad de una política colonial costosa y peligrosa, que la oferta de materias primas podría incrementarse enormemente con la simple mejora de la agricultura en general, pero tales argumentos se convierten en una apología del imperialismo, un intento de pintarlo de color de rosa, porque se olvidan del rasgo fundamental del capitalismo contemporáneo, los monopolios. El libre mercado es cada vez más algo del pasado. Los consorcios y los trusts monopolistas lo restringen día a día, y la simple mejora de las condiciones de agricultura se traduce en la mejora de la situación de las masas, la subida de los salarios y la disminución de los beneficios, donde, excepto en la imaginación de los reformistas sentimentales, hay trusts cuya preocupación sea la situación de las masas en vez de la conquista de colonias. El capital financiero no solo está interesado en las fuentes de materias primas ya descubiertas, sino también en las potenciales.
pues el avance técnico es hoy extremadamente rápido, y las tierras hoy inservibles pueden mañana convertirse en útiles si se descubren nuevos métodos, a cuyo fin un gran banco puede equipar una expedición especial de ingenieros, técnicos y agrónomos, etc. Y si se invierten también importantes cantidades de capital. Lo mismo puede decirse de la prospección de yacimientos minerales, los nuevos métodos de procesamiento, elaboración y utilización de materias primas, etcétera, etcétera. De ahí la tendencia inevitable del capital financiero a extender su territorio económico, e incluso su territorio en un sentido general. De igual forma que los trusts capitalizan sus activos duplicando o triplicando su valor estimado, al tener en cuenta los beneficios potenciales futuros y no los beneficios presentes, y los ulteriores resultados del monopolio, el capital financiero, pensando en las fuentes potenciales de materias primas y temeroso de quedarse rezagado en la fiera lucha por las últimas tierras no repartidas o por conseguir un nuevo reparto de las ya repartidas, se esfuerza generalmente en apoderarse de las mayores extensiones posibles de toda clase de tierras, estén donde estén y sirviéndose de cualquier medio. Los capitalistas británicos se afanan en desarrollar el cultivo del algodón en su colonia, Egipto, en 1904. De los 2.300.000 hectáreas de tierra cultivada, 600.000, más de la cuarta parte, se dedicaban ya al algodón. Los rusos hacen ya lo mismo en la suya, en Turquestán. Así están en mejor posición para derrotar a sus competidores foráneos, monopolizar las fuentes de materias primas y formar un trust textil más económico y rentable que combine y concentre en las manos de un solo grupo de propietarios todos los procesos de producción y el procesamiento del algodón. Los intereses de la exportación de capitales también impulsan a la conquista de colonias, pues en el mercado colonial es más fácil, y a veces solo es posible en él, recurrir a métodos monopolistas para eliminar competidores, asegurarse suministros, salvaguardar las necesarias relaciones, etc. La superestructura extraeconómica que surge sobre la base del capital financiero, la política e ideología de éste, estimula la tendencia a las conquistas coloniales. El capital financiero no quiere la libertad, sino la dominación, dice con mucha razón Hilferding. Y un escritor burgués de Francia, desarrollando y completando las ideas de Cecil Rhodes, citadas más arriba, afirma que a las causas del orden económico de la política colonial moderna hay que añadirles las causas del orden social, debido a las crecientes complicaciones de la vida, que no solo afectan a las masas obreras, sino también a las clases medias. En todos los países de vieja civilización se están acumulando impaciencias, irritaciones y odios que amenazan la paz pública. Las energías que amenazan con desbordar su cauce de clase deben ser empleadas fuera del país, para evitar una explosión interior. Desde el momento en el que se habla de la política colonial en la época del imperialismo capitalista, es necesario señalar que el capital financiero y la política internacional que conforma, que se reduce a la lucha de las grandes potencias por el reparto económico y político del mundo, dan lugar a diversas formas transitorias de dependencia estatal. Esta época no solo se caracteriza por la existencia de dos grandes grupos de países, los colonizadores y los colonizados, sino también por las formas variadas de países dependientes que, aunque gozan formalmente de independencia política, en la práctica están atrapados en las redes de la dependencia financiera y diplomática. Ya nos hemos referido antes a una de estas formas, la semicolonia. Un ejemplo de otra es Argentina. América del Sur, sobre todo Argentina, dice Schulz Gabernitz en su obra sobre el imperialismo británico, es tan dependiente financieramente de Londres que casi debe ser considerada como una colonia comercial inglesa, basándose en los informes de 1909 del cónsul austrohúngaro en Buenos Aires. Schilder calcula que el capital británico invertido en Argentina ascendía a 8.750 millones de francos. No es difícil imaginar los sólidos lazos que esto asegura entre el capital financiero británico y su fiel amigo, la diplomacia, y la burguesía argentina, los círculos dominantes de toda su vida económica y política. Una forma un poco distinta de dependencia financiera y diplomática, acompañada de independencia política, lo tenemos en Portugal. Aunque un estado independiente, soberano, Portugal, en realidad, lleva más de 200 años, desde la Guerra de Sucesión Española de 1701 a 1714, bajo protectorado británico. Gran Bretaña lo defendió y defendió las posesiones coloniales portuguesas, para reforzar sus propias posiciones en la pugna con sus rivales, España y Francia. A cambio, Gran Bretaña obtuvo ventajas comerciales y mejores condiciones para la exportación de mercancías, sobre todo para la exportación de capitales a Portugal y a sus colonias. Pudo utilizar los puertos y las islas de Portugal, sus cables telegráficos, etcétera, etcétera.
Relaciones de esta clase entre grandes y pequeños estados han existido siempre, pero en la época del imperialismo capitalista se convierten en un sistema general, forman parte, como un elemento más, del conjunto de relaciones que rigen el reparto del mundo, se convierten en eslabones de la cadena de operaciones del capital financiero mundial. Para terminar con lo relativo al reparto del mundo, debemos señalar una observación más. No solo las publicaciones estadounidenses, tras la guerra hispanoamericana, y las inglesas, tras la guerra anglo-boer, plantearon de manera muy clara y definida el tema de la división del mundo a finales del siglo XIX y principios del XX. No solo las publicaciones alemanas, que han vigilado con el mayor celo el desarrollo del imperialismo británico, han evaluado sistemáticamente este hecho. También las publicaciones burguesas de Francia han planteado la cuestión de un modo suficientemente claro y amplio, en la medida que esto es posible desde el punto de vista burgués. Ahí tenemos al historiador Driault, autor de Problemas políticos y sociales de finales del siglo XIX, quien dice lo siguiente en el capítulo sobre las grandes potencias y el reparto del mundo. En estos últimos años, todos los territorios libres del globo, a excepción de China, han sido ocupados por las potencias europeas o por Estados Unidos. Esto ya ha provocado varios conflictos y desplazamientos de áreas de influencia, precursores de trastornos más terribles en un futuro próximo. Porque hay que apresurarse. Las naciones que no se han provisto corren el riesgo de no estarlo nunca y de no tomar parte en la explotación gigantesca del globo, que será uno de los rasgos más esenciales del próximo siglo, o sea, del siglo XX. Por esto, toda Europa y Estados Unidos han sido afligidos recientemente por la fiebre de la expansión colonial, del imperialismo, que es el rasgo más notable de finales del siglo XIX. Y el autor añade, en este reparto del mundo, en esta furiosa carrera en pos de los tesoros y los grandes mercados del planeta, la fuerza relativa de los imperios creados en el siglo XIX no guarda proporción alguna con el puesto que ocupan en Europa las naciones que los han levantado. Las potencias dominantes en Europa, los árbitros de sus destinos, no predominan igualmente en el mundo, y como el poder colonial, esperanza de controlar riquezas aún no calculadas, evidentemente, repercutirá en la importancia relativa de los estados europeos. La cuestión colonial, el imperialismo si se quiere, ella ha modificado las condiciones políticas de la propia Europa, la seguirá modificando más y más. Capítulo 7. El imperialismo, fase particular del capitalismo. Intentaremos ahora hacer un balance, resumir lo dicho más arriba sobre el imperialismo. El imperialismo surgió como desarrollo y continuación directa de las características fundamentales del capitalismo en general, pero el capitalismo solamente se convirtió en imperialismo capitalista cuando su desarrollo alcanzó un grado muy alto, cuando algunos de los rasgos fundamentales del capitalismo comenzaron a convertirse en su contrario, cuando tomaron forma y se revelaron las características de la época de transición del capitalismo a un sistema económico y social más elevado. Desde una perspectiva económica, lo esencial de este proceso es la sustitución de la libre competencia capitalista por el monopolio capitalista. La libre competencia es el rasgo fundamental del capitalismo y de la producción mercantil en general. El monopolio es exactamente lo opuesto a la libre competencia, pero vemos cómo éste va transformándose ante nuestros ojos en monopolio, creando la gran producción y desplazando la pequeña, reemplazando la gran producción por otra todavía mayor y concentrando la producción y el capital hasta tal punto que de su seno ha surgido y surge el monopolio, los cárteles, consorcios, trusts y fusionándose con ellos el capital de alrededor de una docena de bancos que manejan miles de millones y, al mismo tiempo, los monopolios que surgen de la libre competencia no la eliminan, sino que existen por encima y al lado de ella, engendrando así contradicciones, fricciones y conflictos agudos e intensos. El monopolio es la transición del capitalismo a un sistema superior. Si fuese necesario definir el imperialismo lo más brevemente posible, deberíamos decir que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Tal definición incluiría lo más importante, pues, por un lado, el capital financiero es el capital bancario de unos pocos grandes bancos monopolistas fundido con el capital de las asociaciones industriales monopolistas y, por otro, el reparto del mundo es la transición de una política colonial que se extiende sin obstáculos a territorios que ninguna potencia capitalista se apropie todavía, a una política colonial de posesión monopolista de un planeta ya completamente repartido. Pero las definiciones excesivamente breves, aunque convenientes dado que recogen lo esencial, son insuficientes si se quieren deducir otros rasgos muy importantes del fenómeno a definir. Por eso, sin olvidar el valor condicional y relativo de las definiciones generales, que jamás pueden abarcar todas las facetas y relaciones de un fenómeno en su desarrollo completo,
conviene dar una definición del imperialismo que incluya los siguientes 5 rasgos básicos. Primero, la concentración de la producción y del capital ha alcanzado un punto tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, decisivos en la vida económica. Segundo, la fusión del capital bancario con el industrial y la formación sobre la base de este capital financiero, de la oligarquía financiera. Tercero, la exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia excepcional. Cuarto, la formación de asociaciones capitalistas monopolistas internacionales que se reparten el mundo. Y 5. La culminación del reparto territorial del mundo entre las grandes potencias capitalistas. El imperialismo es el capitalismo en la fase del desarrollo en que se ha implementado el dominio de los monopolios y del capital financiero, en que la exportación de capital ha adquirido gran relevancia, en que los trusts internacionales han empezado a repartirse el mundo y en que ha terminado el reparto del planeta entre las grandes potencias capitalistas. Más adelante veremos cómo el imperio se puede y se debe definir de otro modo, si además de tener en cuenta los conceptos puramente económicos básicos a los cuales se limita la definición dada, tenemos también en cuenta el lugar histórico de esta fase del capitalismo con respecto al capitalismo en general o la relación entre el imperialismo y las dos corrientes fundamentales del movimiento obrero. Lo que ahora hay que señalar es que, interpretado en dicho sentido, el imperialismo representa sin duda una fase particular de desarrollo del capitalismo. Para que el lector pueda formarse una idea del imperialismo lo más fundamentada posible, hemos procurado deliberadamente citar el mayor número posible de opiniones de economistas burgueses, que han tenido que admitir hechos particularmente incontrovertibles de la economía capitalista moderna. Con el mismo propósito, hemos reproducido datos estadísticos detallados que permiten ver hasta qué grado ha crecido el capital bancario, etc. ¿Qué expresión concreta ha tenido la transformación de la cantidad en calidad? La transformación del capitalismo desarrollado en imperialismo. Por supuesto, no hace falta decir que todos los límites, tanto en la naturaleza como en la sociedad, son convencionales y cambiables, que sería absurdo discutir, por ejemplo, sobre el año o la década concretos en que el imperialismo quedó definitivamente establecido. Pero sobre la definición del imperialismo nos vemos obligados, sin embargo, a polemizar con Kautsky, el principal teórico marxista de la época de la llamada Segunda Internacional, es decir, de los 25 años entre 1889 y 1914. Las ideas fundamentales expresadas en nuestra definición del imperialismo fueron vigorosamente atacadas por Kautsky en 1915, e incluso en noviembre de 1914, cuando afirmó que por el imperialismo no hay que entender una fase o un estado de la economía, sino una política, la política preferida por el capital financiero, que no se puede identificar el imperialismo con el capitalismo de nuestros días, que si por el imperialismo se entienden todos los fenómenos del capitalismo actual, cárteles, proteccionismo, dominio de los financieros y política colonial, entonces la cuestión de si el imperialismo es necesario para el capitalismo se convierte en la tautología más simplista, puesto que entonces el imperialismo es naturalmente una necesidad vital para el capitalismo, etc. La mejor manera de expresar el pensamiento de Kautsky es citar su definición del imperialismo, diametralmente opuesta a la esencia de las ideas expuestas por nosotros, pues las objeciones de los marxistas alemanes, quienes desde ya años vienen defendiendo ideas semejantes, son ya conocidas desde hace mucho tiempo por Kautsky como objeciones de una corriente determinada del marxismo. La definición de Kautsky dice así: el imperialismo es un producto del capitalismo industrial altamente desarrollado. Consiste en la tendencia de toda nación capitalista industrial a someter o anexionarse cada vez más regiones agrarias al subrayado de Kautsky, sin tener en cuenta a las naciones que las habitan. Esta definición no sirve para absolutamente nada porque es unilateral, es decir, destaca arbitrariamente solo la cuestión nacional, cuya importancia es enorme tanto en sí misma como en su relación con el imperialismo, conectándola arbitrariamente y erróneamente solo con el capital industrial de los países que se anexionan otras naciones, colocando en primer término, de la misma forma arbitraria y errónea, la anexión de las regiones agrarias. El imperialismo es una tendencia a las anexiones. A esto queda reducida la parte política de la definición de Kautsky. Es correcta, pero muy incompleta, puesto que políticamente el imperialismo tiende, en general, a la violencia y a la reacción. Pero lo que nos interesa aquí es el aspecto económico que el propio Kautsky introdujo en su definición. Las inexactitudes de la definición de Kautsky saltan a la vista. Lo característico del imperialismo no es el capital industrial, sino el capital financiero.
No es casualidad que precisamente el desarrollo particularmente rápido del capital financiero en Francia, que coincidió con el debilitamiento del capital industrial, provocara, a partir de la década de los años 80 del siglo pasado, una intensificación extrema de la política anexionista colonial. El rasgo característico del imperialismo es precisamente su tendencia a la anexión no solo de territorios agrarios, sino incluso de las regiones más industrializadas. Apetitos alemanes respecto a Bélgica, apetito francés por Lorena, porque, en primer lugar, dado que el reparto del globo ya está finalizado, un nuevo reparto obliga a echarle la mano a toda clase de territorios. En segundo lugar, es consustancial al imperialismo la rivalidad entre varias grandes potencias por hacerse con la hegemonía, es decir, para apoderarse de territorios, no tanto directamente para ellas mismas, sino para debilitar al adversario y minar su hegemonía. Para Alemania, Bélgica tiene una importancia especial como base para sus operaciones contra Gran Bretaña. Para Gran Bretaña, la tiene Bagdad para sus operaciones contra Alemania, etc. Kautsky se refiere en especial, y repetidamente, a autores ingleses, quienes dice, le han dado una significación puramente política al término imperialismo, tal como él la entiende. En El imperialismo de Hobson, publicado en 1902, leemos: el nuevo imperialismo se diferencia del viejo, primero, en que sustituye la ambición de un solo imperio en expansión por la teoría y la práctica de imperios competidores con idéntica ambición de expansión política y ganancia comercial. Segundo, en la prevalencia de los intereses financieros o relacionados con la inversión del capital sobre los comerciales. Vemos que Kautsky se equivoca al remitirse a los autores ingleses en general. En los únicos en que podía apoyarse serían los imperialistas ingleses vulgares o en los apologistas declarados del imperialismo. Vemos que Kautsky, que pretende continuar defendiendo el marxismo, en realidad da un paso atrás respecto al social liberal Hobson, que es más preciso que él en lo preciso a dos particularidades históricas concretas. La definición de Kautsky es una burla a la concreción histórica del imperialismo moderno. Primero, competencia entre varios imperialismos, y segundo, el dominio del financiero sobre el comerciante. Si la cuestión es principalmente que los países industriales se apoderan de los países agrarios, entonces el papel del comerciante es de primer orden. La definición de Kautsky no es solamente errónea y no marxista, cimienta todo un sistema de concepciones que significan una ruptura en toda regla con la teoría y la práctica marxistas. Lo abordaremos más adelante. El debate que promueve Kautsky sobre si la fase actual del capitalismo debe ser llamada imperialismo o fase del capitalismo financiero carece totalmente de sentido. Llamadlo como os plazca, es indiferente. Lo esencial es que Kautsky separa la política del imperialismo de su economía, hablando de las anexiones como la política preferida por el capital financiero, a la que opone otra política burguesa presuntamente posible, según él, sobre la misma base del capital financiero. Resulta, entonces, que los monopolios en la economía son compatibles con un comportamiento no monopolista, no violento y no anexionista en la política. Resulta que el reparto territorial del mundo, terminado precisamente en la época del capital financiero, y que es la base de lo peculiar de las formas actuales de rivalidad entre los más grandes estados capitalistas, es compatible con una política no imperialista. El resultado es que, en vez de poner al descubierto en toda su profundidad las más hondas contradicciones de la fase actual del capitalismo, se disimulan y ocultan. El resultado es reformismo burgués en lugar de marxismo. Kautsky polemiza con Kuno, apologista alemán del imperialismo y las anexiones, quien de un modo burdo y cínico argumenta que el imperialismo es el capitalismo moderno. Por tanto, el desarrollo del capitalismo es inevitable y progresista. Por tanto, el imperialismo es progresista. Por tanto, hay que arrastrarse ante el imperialismo y glorificarlo. Este razonamiento se parece a la caricatura de los marxistas rusos que los populistas hacían en los años 1894 y 1895. Si los marxistas consideraban que el capitalismo es inevitable en Rusia y progresista, venían a decir, deben dedicarse a abrir tabernas para fomentar su implantación. Kautsky responde a Kuno, el imperialismo no es el capitalismo moderno, sino solamente una de las formas de la política del mismo. Podemos y debemos luchar contra esa política, luchar contra el imperialismo, contra las anexiones, etc. La respuesta parece bastante plausible, pero en realidad es una defensa más sutil y velada, y por tanto más peligrosa, de la conciliación con el imperialismo.
pues una lucha contra la política de los trusts y de los bancos que no afecte a las bases de sus economías es mero reformismo y pacifismo burgués. Es la expresión benevolente de unos deseos inofensivos. Eludir las contradicciones existentes, olvidar las más importantes, en vez de ponerlas al descubierto en toda su profundidad. En esto consiste la teoría de Kautsky, que nada tiene que ver con el marxismo. Naturalmente, tal teoría, entre comillas, no tiene otro objeto que defender la idea de la unidad con los de Kuhnau. Desde el punto de vista puramente económico, escribe Kautsky, no está descartado que el capitalismo pase todavía por una nueva fase, la aplicación de la política de los cárteles a la política exterior, la fase del ultraimperialismo, es decir, el superimperialismo, la unión de los imperialismos de todo el mundo, y no la lucha entre ellos, la fase del fin de las guerras bajo el capitalismo, la fase de la explotación general del mundo por el capital financiero unido internacionalmente. Más adelante tendremos que abordar esta teoría del ultraimperialismo para mostrar en detalle hasta qué punto es una ruptura completa y decisiva con el marxismo. Pero para seguir con el plan general de este trabajo, debemos examinar los datos económicos precisos sobre otra cuestión, desde el punto de vista puramente económico. ¿Es posible el ultraimperialismo o es un ultradisparate? Si por un punto de vista puramente económico se entiende una pura abstracción, todo cuanto podemos decir es lo siguiente. El desarrollo conduce al monopolio, por tanto, va hacia un monopolio mundial único, hacia un trust mundial único. Esto es indiscutible, pero al mismo tiempo es una completa vacuidad, como si se dijese que el desarrollo va hacia la elaboración de los artículos alimenticios en los laboratorios. En este sentido, la teoría del ultraimperialismo es tan absurda como una teoría de la ultraagricultura. Ahora bien, si hablamos de las condiciones puramente económicas de la época del capital financiero como una época históricamente concreta, iniciada en los albores del siglo XX, la mejor respuesta a las abstracciones muertas del ultraimperialismo, que sirven exclusivamente a un fin de lo más reaccionario, distraer la atención de los profundos antagonismos existentes, es contraponerles la realidad económica concreta de la moderna economía mundial. Las discusiones sin sentido de Kautsky sobre el ultraimperialismo estimulan, entre otras cosas, la idea profundamente errónea que arrima el agua al molino de los apologistas del imperialismo de que el dominio del capital financiero amortigua la desigualdad y las contradicciones de la economía mundial, cuando en realidad lo que hace es acentuarlas. Calwer, en su opúsculo Introducción a la Economía Mundial, intentó resumir los principales datos puramente económicos que permiten obtener una panorámica concreta de las relaciones internas de la economía mundial a las puertas del siglo XX. Calwer divide el mundo en 5 áreas económicas principales. Primero, Centroeuropa, toda Europa a excepción de Rusia y Gran Bretaña. Segundo, Gran Bretaña. Tercero, Rusia. 4, Asia Oriental. 5, Norteamérica. Incluye las colonias en el área de sus respectivos estados e ignora algunos países no asignados a ninguna área, como Persia, Afganistán y Arabia en Asia, Marruecos y Abisinia en África, etc. Este es un breve resumen de los datos económicos de las áreas citadas, suministrados por dicho autor. Para la región centroeuropea, esta abarca una superficie total de 27.6 millones de kilómetros cuadrados. De este total, 23.6 millones corresponden al territorio de sus colonias. Cuenta con una red de 388.000 kilómetros de vías terrestres, de los cuales 146.000 kilómetros se encuentran en sus posesiones coloniales. Su flota mercante transporta 204 millones de toneladas. En comercio, sus operaciones de exportación e importación suman 8.000 millones de marcos. En el sector industrial, produce 41 millones de toneladas de caucho, extrae 251 millones de toneladas de petróleo, fabrica 15 millones de toneladas de hierro fundido y su industria textil algodonera cuenta con 26 millones de líneas de maquinaria. La región británica, con una superficie total de 28.9 millones de kilómetros cuadrados, siendo 28.6 millones el área de su imperio colonial, sus vías férreas se extienden por 298.000 kilómetros, con una impresionante red de 355.000 kilómetros construidos en sus colonias. Su capacidad marítima es de 140 millones de toneladas. Comercialmente, maneja 11.000 millones de marcos en exportaciones e importaciones. Industrialmente, extrae 25 millones de toneladas de caucho, 249 millones de toneladas de petróleo,
y produce 9 millones de toneladas de hierro fundido, y lidera el sector textil con 51 millones de líneas de maquinaria algodonera. La región rusa ocupa 22 millones de kilómetros cuadrados. Su red férrea es de 131.000 kilómetros y su flota es de 63 millones de toneladas. El volumen de su comercio exterior es de 1.000 millones de marcos. Obtiene 1 millón de toneladas de caucho, extrae 3 millones de toneladas de petróleo, produce 16 millones de toneladas de hierro fundido y su sector textil opera con 7 millones de líneas. La región asiático oriental tiene una extensión de 12 millones de kilómetros cuadrados, posee una red terrestre de 389.000 kilómetros con una flota de 8 millones de toneladas. Su comercio asciende a 1.000 millones de marcos, produce 2 millones de toneladas de caucho, extrae 8 millones de toneladas de petróleo, fabrica 0.02 millones de toneladas de hierro fundido y una industria textil de 2 millones de líneas. La región norteamericana abarca 30 millones de kilómetros cuadrados, tiene 148.000 kilómetros de vías ferroviarias, abarca un transporte marítimo de 378 millones de toneladas, con un comercio de 600 millones de marcos. Produce 14 millones de toneladas de caucho, extrae 245 millones de toneladas de petróleo, fabrica 14 millones de toneladas de hierro fundido y su sector textil incluye 19 millones de líneas de maquinaria. Vemos tres regiones con un capitalismo muy desarrollado: alto desarrollo de las vías de comunicación, el comercio y la industria, la centroeuropea, la británica y la norteamericana. Entre ellas están tres estados que ejercen el dominio del mundo: Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. La rivalidad imperialista y la lucha entre estos países se hallan extremadamente exacerbadas debido a que Alemania controla una región insignificante y pocas colonias. La creación de una Europa central es todavía algo del futuro y se desarrolla a través de una lucha desesperada. De momento, el rasgo característico de toda Europa es la desunción política. En las áreas británica y norteamericana, por el contrario, la concentración política es muy alta, pero hay una gran desproporción entre la inmensidad de las colonias de la primera y la insignificancia de las de la segunda. Y en las colonias, el capitalismo solo está empezando a desarrollarse. La lucha por Sudamérica se agudiza más y más. Hay dos áreas de débil desarrollo capitalista: Rusia y Asia Oriental. En la primera, la densidad de población es muy baja. En la segunda, es elevadísima. En la primera, la concentración política es alta. En la segunda no existe. El reparto de China solo acaba de empezar. La lucha entre Japón, Estados Unidos, etc., cobra cada vez más intensidad. Compara esta realidad, la gran diversidad de condiciones económicas y políticas, la enorme disparidad en el ritmo del desarrollo de distintos países, la violenta lucha entre los estados imperialistas, con el cuento para niños de Kautsky sobre el ultraimperialismo pacífico. ¿No es esto el intento reaccionario de un pequeño burgués asustado que quiere esconderse de la cruda realidad? Es que los cárteles internacionales, en los que Kautsky ve los gérmenes del ultraimperialismo, del mismo modo que uno puede calificar la producción de tabletas en un laboratorio como ultraagricultura embrionaria, no son un ejemplo de la partición y de un nuevo reparto del mundo, la transición del reparto pacífico al no pacífico y viceversa. Es que el capital financiero estadounidense y el de otros países que se repartieron pacíficamente el planeta con el concurso de Alemania, por ejemplo, en el Consorcio Internacional del Rail o en el Trust Internacional de la Marina Mercante, no están ahora redistribuyéndose el mundo según la nueva correlación de fuerzas, que se está modificando por medios que no tienen nada de pacíficos. El capital financiero y los trusts no disminuyen, sino que aumentan las diferencias en el ritmo del crecimiento de las distintas partes de la economía mundial. Y una vez que ha cambiado la correlación de fuerzas, ¿qué otro medio hay, bajo el capitalismo, para resolver las contradicciones si no es la fuerza? Las estadísticas sobre las vías férreas nos proporcionan datos extraordinariamente exactos sobre los diferentes ritmos de crecimiento del capitalismo y del capital financiero en la economía mundial. Durante las últimas décadas de desarrollo imperialista, la longitud de las líneas férreas ha cambiado como sigue. Para Europa, en 1890 existían 224.000 kilómetros de vías, que aumentaron a 346.000 en 1913, con un crecimiento de 122.000 kilómetros. En Estados Unidos, la red ferroviaria pasó de 268 a 411.000 kilómetros, un aumento de 143.000 kilómetros. En las colonias de las potencias europeas, la longitud de las vías creció de 82 a 210.000 kilómetros, sumando 128.000 kilómetros nuevos. Por último, en los estados independientes y semi-independientes de Asia y América,
El crecimiento fue de 125.000 kilómetros en 1890 a 347.000 en 1913, con un incremento de 222.000 kilómetros. En total, la longitud ferroviaria mundial pasó de 617.000 kilómetros en 1890 a más de 1.100.000 kilómetros en 1913, concretamente 1.104.000 kilómetros. El desarrollo del ferrocarril ha sido más veloz en las colonias y en los estados independientes y semi-independientes de Asia y América. Como es sabido, el capital financiero de los 4 o 5 estados capitalistas más grandes impera ahí de un modo absoluto. 200.000 kilómetros de nuevas líneas férreas en las colonias y en otros países de Asia y América significan más de 40.000 millones de marcos de nuevas inversiones de capital en condiciones particularmente ventajosas, con garantías especiales de buenos dividendos, pedidos lucrativos para las fundiciones de acero, etcétera y etcétera. El capitalismo crece con más rapidez en los países de ultramar y las colonias. Nuevas potencias imperialistas están surgiendo, como Japón. La lucha entre los imperialismos mundiales se agudiza. Crece el tributo impuesto por el capital a las empresas coloniales y de ultramar, más rentables. En el reparto de este botín, una parte excepcionalmente grande va a parar a países que no siempre ocupan los primeros puestos, en los que a celeridad en el desarrollo de sus fuerzas productivas se refiere. En los países más grandes, incluidas sus colonias, la longitud total de vías férreas es la siguiente. Estados Unidos incrementó su red de 268.000 kilómetros a 413.000, con un crecimiento de 145.000 kilómetros. El Imperio Británico pasó de 107.000 a 208.000 kilómetros, sumando 101.000 kilómetros nuevos. El Imperio Ruso, con su expansión, vio crecer su red de 32 a 78.000 kilómetros, un aumento de 46.000 kilómetros. En Alemania creció de 43 a 68.000 kilómetros, añadiendo 25.000. Francia expandió su sistema de 41.000 a 63.000 kilómetros, con un incremento de 22.000 kilómetros. La suma total de las 5 potencias dice que se poseían 491.000 kilómetros de vías en 1890. Para 1913 la cifra era de 830.000 kilómetros. Esto significa un aumento conjunto de 333.000 kilómetros de ferrocarril. Así pues, alrededor del 80% del total de las vías férreas están concentradas en las manos de las 5 potencias más grandes. Pero la concentración de la propiedad de dichas vías, la concentración del capital financiero, es todavía incomparablemente mayor, dado que, por ejemplo, los millonarios británicos y franceses poseen grandes cantidades de acciones y obligaciones de los ferrocarriles estadounidenses, rusos y de otros países. Gracias a sus colonias, Gran Bretaña ha aumentado su red ferroviaria en más de 100.000 kilómetros, 4 veces más que Alemania. Sin embargo, todo el mundo sabe que, en este mismo periodo, el desarrollo de las fuerzas productivas alemanas, sobre todo de sus industrias huyera y siderúrgica, han sido incomparablemente más rápido que el de las fuerzas productivas británicas, por no hablar ya de Francia o Rusia. En 1892, Alemania produjo 4.9 millones de toneladas de hierro fundido, frente a los 6.8 de Gran Bretaña, mientras que en 1912 ya alcanzaba las 17.6 frente a 9, es decir, una formidable superioridad sobre Gran Bretaña. Ante esto, cabe preguntarse, ¿qué otro medio que no sea la guerra puede haber bajo el capitalismo para eliminar las discrepancias existentes entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulación de capital, por una parte, y el reparto de las colonias y de las esferas de influencia entre el capitalismo financiero, por otra? Capítulo 8. El parasitismo y la decadencia del capitalismo. Todavía tenemos que examinar otro aspecto importante del imperialismo, al cual se le presta poca atención en la mayoría de las deliberaciones sobre este tema. Uno de los puntos débiles del marxista Hilferding es que en este aspecto ha dado un paso atrás respecto al no marxista Hobson. Hablamos del parasitismo propio del imperialismo. Como hemos visto, la base económica más profunda del imperialismo es el monopolio. Este es el monopolio capitalista, es decir, un monopolio surgido del capitalismo, que existe en las condiciones generales de este, la producción mercantil y la competencia, y está en permanente e irresoluble contradicción con ellas. Sin embargo, como todo monopolio, el monopolio capitalista engendra inevitablemente una tendencia al estancamiento y a la decadencia. En la medida en que se fijan, aunque sea momentáneamente, precios monopolistas, desaparecen en cierta medida los factores que estimulan el avance técnico, y en consecuencia, cualquier otro avance,
surgiendo así, además, la posibilidad económica de retardar deliberadamente el progreso técnico. Un ejemplo en Estados Unidos. Un tal Owens inventó una máquina que revolucionaba la fabricación de botellas. El cártel alemán de fabricantes de botellas le compró las patentes y las guardó bajo llave, retrasando su aplicación. Ciertamente, el monopolio capitalista no puede eliminar del todo y por un tiempo muy prolongado la competencia en el mercado mundial. Dicho sea eso, esta es una de las razones por las que la teoría del ultraimperialismo es absurda. Desde luego, la posibilidad de rebajar los gastos de producción y aumentar los beneficios a través de mejoras técnicas obra en favor de estas, pero la tendencia al estancamiento y a la decadencia, inherente al monopolio, sigue a su vez operando, y en ciertas ramas de la industria y en ciertos países hay periodos en que se impone. El monopolio de la posesión de colonias particularmente vastas, ricas o estratégicamente situadas opera en la misma dirección. Continuemos. El imperialismo es una enorme acumulación en unos pocos países de un capital monetario que, como hemos visto, alcanza en valores un monto de 100.000 a 150 millones de francos. De ahí el incremento extraordinario de una clase, o mejor dicho, de una capa rentista, es decir, los individuos que viven del corte de cupón, que no participan en ninguna empresa y cuya profesión es la ociosidad. La exportación de capital, una de las bases económicas más esenciales del imperialismo, acentúa todavía más la total separación entre la capa rentista y la producción. Imprime un sello de parasitismo a todo el país, que vive de la explotación del trabajo de unos cuantos países y de las colonias de ultramar. En 1893, dice Hobson, el capital británico invertido en el extranjero representaba cerca del 15% de toda la riqueza del Reino Unido. Recordemos que en 1915 dicho capital había aumentado aproximadamente 2 veces y media. El imperialismo agresivo, añade Hobson, que tanto cuesta a los contribuyentes y tan poca importancia tiene para el industrial y el comerciante, es fuente de grandes beneficios para el inversor. El estadístico Giffen calcula en 18 millones de libras esterlinas, unos 170 millones de rublos, estimando un 2.5% sobre unas ventas totales de 800 millones de libras, el beneficio percibido por Gran Bretaña de su comercio exterior y colonial en 1899. Por grande que sea esta suma, no puede explicar la agresividad del imperialismo británico. Su explicación son los 90 o 100 millones de libras esterlinas que representan el beneficio del capital invertido, el beneficio de la capa de rentistas. El beneficio de los rentistas es 5 veces mayor que el beneficio del comercio exterior del país más comercial del mundo. He aquí la esencia del imperialismo y del parasitismo imperialista. Por este motivo, la noción de Estado rentista o Estado usurario ha pasado a ser de uso común en las publicaciones económicas que abordan el imperialismo. El mundo ha quedado dividido entre un puñado de estados usurarios y una vasta mayoría de estados deudores. Entre el capital invertido en el extranjero, escribe Schulz-Gebernitz, se halla, en primer lugar, el colocado en los países dependientes políticamente o aliados. Gran Bretaña le presta Egipto, Japón, China y Sudamérica. En caso de necesidad, su armada hace de alguacil. La fuerza política de Gran Bretaña le protege de la indignación de sus deudores. Sartorius von Walterhausen, en su obra El sistema económico de inversión de capital en el extranjero, presenta a Holanda como modelo de Estado rentista y apunta que Gran Bretaña y Francia también van en camino a hacerlo. Schindler opina que hay 5 estados industriales que son países de creadores bien definidos: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica y Suiza. Si no incluye a Holanda en el grupo es solamente porque está poco industrializada. Estados Unidos solo tiene deudores en países americanos. Gran Bretaña, escribe Schulz-Gebernitz, se está convirtiendo paulatinamente de un estado industrial en un estado acreedor. A pesar del aumento absoluto de la producción y la exportación industriales, crece la importancia relativa para toda la economía nacional de los ingresos procedentes de los intereses y dividendos, de las emisiones, de las comisiones y de la especulación. En mi opinión, esas son precisamente las bases económicas de la supremacía imperialista. El acreedor está más firmemente vinculado al deudor que el vendedor al comprador. Respecto a Alemania, Landsburg, director de Die Bank, escribía en 1911 lo siguiente, en un artículo titulado Alemania, Estado rentista. Los alemanes se burlan del ansia por ser rentista, que se observa en Francia. Se olvidan de que, para la burguesía, las condiciones de Alemania se parecen cada vez más a las de Francia. El Estado rentista es un estado del capitalismo parasitario y decadente, y esta circunstancia no puede dejar de influir tanto en todas las condiciones sociales y políticas del país en general, como en las dos corrientes fundamentales del movimiento obrero en particular.
Para mostrarlo de la manera más clara posible, cedamos la palabra a Hobson, el testigo más seguro, ya que no es sospechoso de parcialidad hacia la ortodoxia marxista. Por otra parte, al ser inglés, conoce bien la situación del país más rico en colonias, capital financiero y experiencia imperialista. Con la guerra anglo-boer fresca en la memoria, Hobson describe los lazos del imperialismo con los intereses de los financieros, el aumento de sus beneficios derivado de las contratas, los suministros, etc. Los directores de esta política netamente parasitaria son los capitalistas, pero los mismos motivos atraen también a categorías especiales de trabajadores. En muchas ciudades, las industrias más importantes dependen de los pedidos del gobierno. El imperialismo de los centros industriales metalúrgicos y de la construcción naval es en buena medida consecuencia de este hecho. Circunstancias de dos órdenes han debilitado, en opinión del autor, la fuerza de los viejos imperios. Número 1, el parasitismo económico. Y número 2, el reclutamiento de soldados de los pueblos dependientes para los ejércitos. La primera circunstancia es el hábito del parasitismo económico, con el que el Estado dominante utiliza sus provincias, colonias y dependencias para enriquecer a su clase dirigente y sobornar a las clases inferiores a fin de que guarden silencio. Pero añadiremos por nuestra cuenta, para que este soborno, al margen de cómo se realice, sea económicamente posible, se requieren unos altos beneficios monopolistas. En cuanto a la segunda circunstancia, Hobson dice, uno de los síntomas más extraños de la ceguera del imperialismo es la despreocupación con que Gran Bretaña, Francia y otras naciones imperialistas emprenden ese camino. Gran Bretaña ha ido más lejos que ninguna otra. La mayor parte de las batallas mediante las cuales conquistamos nuestro imperio indio las sostuvieron tropas nativas. En la India, como últimamente en Egipto, grandes ejércitos permanentes se hallan bajo el mando de británicos. Casi todas nuestras guerras de conquista en África, con excepción del sur, las hicieron los indígenas para nosotros. La perspectiva del reparto de China suscita en Hobson la siguiente apreciación económica. La mayor parte de Europa occidental podría adquirir entonces el aspecto y el carácter que tienen actualmente ciertas partes de los países que la componen. El sur de Inglaterra, la Riviera y los enclaves de Italia y Suiza, frecuentados por turistas y que son residencia de gente rica, a saber, un puñado de ricos aristócratas que perciben dividendos y pensiones del lejano oriente, con un grupo algo mayor del personal profesional y comerciantes, y un gran número de sirvientes y de obreros ocupados en el transporte y en la industria trabajando en el acabado de productos manufacturados. Las ramas principales de la industria desaparecerían, y los productos alimenticios básicos y los bienes semielaborados provendrían, como un tributo, de Asia y África. Aquí vemos las posibilidades que abre ante nosotros una alianza más amplia de los estados occidentales, una federación europea de las grandes potencias, la cual, lejos de impulsar la civilización mundial, podría implicar el peligro gigantesco de un parasitismo occidental, un grupo de naciones industriales avanzadas cuyas clases superiores obtendrían enormes tributos de Asia y África, lo que les permitiría mantener a grandes masas de mansos empleados y criados, no ocupados ya en la producción agrícola e industrial a gran escala, sino en el servicio doméstico o en el trabajo industrial secundario controlado por una nueva aristocracia financiera. Aquellos que están dispuestos a darle la espalda a esta teoría, debería decir perspectiva, como indigna de ser examinada, que reflexionen sobre las condiciones económicas y sociales de las áreas meridionales de la Inglaterra actual, que ya se han visto reducidas a esta situación, que piensen en las proporciones enormes que podrían adquirir tal sistema si China fuese sometida al control económico de los grupos financieros, inversores y sus agentes políticos, comerciales e industriales, vaciando la mayor reserva de beneficios que el mundo jamás haya conocido, para consumirlos en Europa. La situación es demasiado compleja y el juego de las fuerzas mundiales es demasiado difícil de calcular como para trazar una única perspectiva probable del futuro. Pero las influencias que gobiernan en la actualidad el imperialismo de Europa occidental se mueven en esa dirección y, a menos que se encuentren resistencia o sean desviadas, avanzarán hacia tal consumación del proceso. El autor tiene toda la razón. Si las fuerzas del imperialismo no encontrasen resistencia, conduciría a ello inevitablemente. Hobson comprende perfectamente la significación de los Estados Unidos de Europa en la presente situación imperialista. Solamente haría falta añadir que, también dentro del movimiento obrero, los oportunistas, vencedores momentáneos en la mayoría de los países, trabajan sistemática y firmemente en esa dirección. El imperialismo, que significa el reparto del mundo y la explotación de otros países, además de China, que significa altos beneficios monopolistas para un puñado de países muy ricos, engendra la posibilidad económica de sobornar a las capas superiores del proletariado,
y con ello nutre el oportunismo, le da forma y lo refuerza. No debemos olvidar, sin embargo, las fuerzas que contrarrestan el imperialismo en general y el oportunismo en particular, que evidentemente el socialliberal Hobson no es capaz de ver. El oportunista alemán Gerhard Hildebrand, expulsado en sus tiempos del partido por defender el imperialismo y que hoy en día podría ser un dirigente del llamado Partido Socialdemócrata de Alemania, complementa muy bien a Hobson cuando propugna a los Estados Unidos de Europa Occidental, sin Rusia, para emprender acciones comunes contra los negros africanos y el gran movimiento islamista, para mantener un ejército y una armada poderosos contra una coalición chino-japonesa, etc. La descripción del imperialismo británico que Schulz-Gevernitz da en su libro nos muestra los mismos rasgos parasitarios. Entre 1865 y 1898, la renta nacional de Gran Bretaña aproximadamente se duplicó, mientras que los ingresos procedentes del extranjero se multiplicaron por 9. Si el mérito del imperio es que acostumbra al negro a trabajar, es imposible evitar la coerción. Su peligro es que Europa descargue el trabajo físico, inicialmente el agrícola y el minero, más tarde los trabajos industriales más duros, sobre las espaldas de los hombres de color y reserve para sí misma el papel de rentista, preparando quizás así la emancipación económica y más tarde política de las razas de color. Una parte creciente de la tierra en Inglaterra se le quita a la agricultura para dedicarse al deporte, a las diversiones de los ricos. En cuanto a Escocia, la región más aristocrática para la caza y otros deportes. Se dice que vive de su pasado y de Mr. Carnegie, el multimillonario estadounidense. Gran Bretaña gasta 14 millones de libras esterlinas al año, unos 130 millones de rublos, solamente en las carreras de caballos y la caza del zorro. El número de rentistas ingleses se acerca al millón. El porcentaje de productos disminuye. Para el año 1851, la población de Inglaterra era de 7.9 millones de habitantes. El número de obreros en las principales ramas industriales era de 4.1 millones, es decir, que el porcentaje con respecto a la población era de 23%. Para 1901, la población de Inglaterra creció a 32.5 millones de habitantes y la cantidad de obreros en las principales ramas industriales está en 4.9 millones, es decir, que el porcentaje con respecto a la población es de 15%. Hablando de la clase obrera británica, el investigador burgués del imperialismo británico de principios del siglo XX se ve obligado a establecer sistemáticamente una diferencia entre la capa superior de los obreros y la capa inferior proletaria propiamente dicha. La capa superior suministra el grueso de los miembros de las cooperativas, los sindicatos, las sociedades deportivas y las numerosas sectas religiosas. A esta capa está adaptando el derecho de voto, que en Gran Bretaña sigue siendo lo suficientemente restringido para excluir a la capa inferior del proletariado propiamente dicho. Para presentar de una forma edulcorada la situación de la clase obrera británica, habitualmente solo se habla de esta capa superior, que es una minoría del proletariado. Por ejemplo, el problema del desempleo afecta sobre todo a Londres y a la capa proletaria inferior, a la cual los políticos prestan poca atención. Debería haber escrito, a la cual los policastros burgueses y los oportunistas socialistas prestan poca atención. Un rasgo del imperialismo relacionado con los fenómenos de que hablamos es la disminución de la emigración desde los países imperialistas y el aumento de la inmigración a los mismos procedente de países atrasados, donde los salarios son más bajos. La emigración británica, remarca Hobson, disminuye a partir de 1884, mientras que ese año los emigrantes fueron 242.000, en 1900 fueron 169.000. La inmigración alemana alcanzó su máximo entre 1881 y 1890, con un total de 1.453.000, disminuyendo en los dos decenios siguientes, a 544.000 y 341.000 respectivamente. En cambio, aumentó el número de obreros arribados a Alemania desde Austria, Italia, Rusia y otros países. Según el censo de 1907, en Alemania había 1.342.294 extranjeros, de los cuales 440.800 eran obreros industriales y 257.329 agrícolas. En Francia, gran parte de los mineros son extranjeros, polacos, italianos y españoles. En Estados Unidos, los inmigrantes de la Europa oriental y meridional ocupan los puestos peor retribuidos, mientras que los obreros estadounidenses proporcionan el mayor porcentaje de los capataces y los trabajadores mejor pagados. El imperialismo tiende a crear capas privilegiadas también entre los obreros y a divorciarlas de las amplias masas del proletariado. Téngase en cuenta que, en Gran Bretaña, la tendencia del imperialismo a dividir a los obreros y a acentuar el oportunismo entre ellos
a provocar un decaimiento temporal del movimiento obrero, se manifestó mucho antes de finales del siglo XIX y comienzos del XX, debido a dos importantes rasgos distintivos del imperialismo ya presentes en Gran Bretaña desde mediados del siglo pasado: las inmensas posesiones coloniales y una posición monopolista en el mercado mundial. Marx y Engels analizaron sistemáticamente durante décadas la relación entre el oportunismo en el seno del movimiento obrero y los rasgos imperialistas del capitalismo británico. Por ejemplo, Engels escribió a Marx el 7 de octubre de 1858: el proletariado inglés se está burguesando cada vez más, de modo que esta nación, la más burguesa de todas las naciones, aspira aparentemente a llegar a tener una aristocracia burguesa y un proletariado burgués, además de una burguesía. Para una nación que explota el mundo entero, esto es, naturalmente, hasta cierto punto justificable. Casi un cuarto de siglo después, en una carta fechada el 11 de agosto de 1881, habla de los peores sindicatos ingleses, que permiten que los dirija gente vendida a la burguesía, o, al menos, pagada por ella. Y en una carta a Kautsky del 12 de septiembre de 1882, ella se escribió: me pregunta usted qué opinan los obreros ingleses de la política colonial. Pues lo mismo que de la política en general, lo mismo que piensan los burgueses. Aquí no hay partido obrero, no hay más que el Partido Conservador y el Partido Liberal Radical, y los obreros se benefician tranquilamente con ellos del monopolio colonial de Inglaterra y del monopolio de ésta en el mercado mundial. Engels expone la misma idea en el prólogo a la segunda edición de la situación de la clase obrera en Inglaterra de 1892. Esto demuestra claramente las causas y los efectos. Las causas son: 1. Explotación del mundo entero por este país. 2. Su posición monopolista en el mercado mundial. 3. Su monopolio colonial. Y los efectos: 1. Aburguesamiento de una parte del proletariado británico. 2. Una parte del proletariado británico permite que lo dirijan gentes compradas por la burguesía, o al menos pagadas por ella. El imperialismo de comienzos del siglo XX completó el reparto del mundo entre un puñado de estados, cada uno de los cuales explota hoy, en el sentido de obtener superbeneficios, una parte del mundo entero, algo menor que la explotada por Gran Bretaña en 1858. Cada uno de ellos ocupa una posición monopolista en el mercado mundial gracias a los trusts, los cárteles, el capital financiero y las relaciones entre acreedor y deudor. Cada uno de ellos disfruta, hasta cierto punto, un monopolio colonial. Hemos visto que, de los 75 millones de kilómetros cuadrados que abarcan todas las colonias del mundo, 65 millones, o sea, 86%, los concentran 6 potencias, y 61 millones, o sea, el 81%, las concentran 3. La característica distintiva de la presente situación es la existencia de unas condiciones económicas y políticas que forzosamente hacen todavía más incompatible el oportunismo con los intereses generales y vitales del movimiento obrero. El imperialismo ha pasado de ser un embrión a ser el sistema dominante. Los monopolios capitalistas ocupan la primera posición en la economía nacional y en la política. El reparto del mundo se ha completado, pero, por otra parte, en vez del monopolio indiviso de Gran Bretaña, lo que vemos es a un pequeño número de potencias imperialistas luchando por el derecho a participar en ese monopolio, lucha que caracteriza los comienzos del siglo XX. El oportunismo no puede ahora triunfar completamente en el movimiento obrero de un país durante décadas, como triunfó en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX, pero en una serie de países ha alcanzado su madurez, la sobrepasó y se ha podrido, fundiéndose totalmente en forma de socialchauvinismo con la política burguesa. Capítulo 9. La crítica del imperialismo. Por crítica del imperialismo, en el sentido amplio de la palabra, entendemos la actitud de las distintas clases sociales ante la política imperialista en relación con la ideología general de las mismas. Las enormes dimensiones del capital financiero, concentrado en unas pocas manos, y que dio origen a una red extraordinariamente amplia y densa de relaciones y conexiones, a través de la cual, por un lado, ha sometido no solo a los capitalistas y patronos medianos y pequeños, sino también a los muy pequeños, y por el otro, agudiza la lucha contra otros grupos nacionales de financieros por el reparto del mundo y el dominio de otros países, han provocado que las clases poseedoras se pongan del lado del imperialismo. El entusiasmo general por las perspectivas del imperialismo, la cerrada defensa del mismo, su embellecimiento por todos los medios, tal es el signo de nuestro tiempo. La ideología imperialista también penetra en la clase obrera, que no está separada de las demás clases por una muralla china. Los actuales dirigentes del llamado Partido Socialdemócrata de Alemania han sido calificados, con justicia, de socialimperialistas, es decir,
de socialistas de palabra e imperialistas de hecho. Hobson ya señaló en 1902 la existencia de imperialistas fabianos en Gran Bretaña, pertenecientes a la oportunista sociedad fabiana. Los estudiosos y publicistas burgueses defienden habitualmente el imperialismo de forma indirecta, oscureciendo su dominación absoluta y sus raíces profundas, destacando los rasgos y detalles secundarios, haciendo todo lo posible para distraer la atención de lo fundamental a través de proyectos de reforma sin importancia, tales como el control policial de los trusts o los bancos, etc. Son la excepción los imperialistas declarados y cínicos que admiten que la idea de reformar los rasgos fundamentales del imperialismo es absurda. Un ejemplo, en los archivos de la economía mundial, los imperialistas alemanes intentan seguir de cerca los movimientos de liberación nacional de las colonias, particularmente, por supuesto, en las no alemanas. Destacan el malestar y las protestas en la India, el movimiento en Natal, Sudáfrica, en las Indias holandesas, etc. Uno de ellos, reseñando la información de una publicación inglesa sobre una conferencia de naciones y razas sometidas celebrada del 28 al 30 de junio de 1910, y en la que participaron representantes de distintos pueblos de Asia, África y Europa bajo dominación extranjera. Comenta así los discursos pronunciados en dicha conferencia. Hay que luchar contra el imperialismo, se nos dice. Los estados dominantes deben reconocer el derecho a la independencia de los pueblos sometidos. Un tribunal internacional debe velar por el cumplimiento de los tratados firmados entre las grandes potencias y los pueblos débiles. No van más allá de estos deseos piadosos. No vemos ni el menor indicio de que se comprenda la verdad de que el imperialismo está indisolublemente unido al capitalismo en su forma actual y, por lo tanto, la lucha directa contra el imperialismo está condenada al fracaso, a no ser, quizás, que se limite a protestar contra algunos excesos especialmente repugnantes. Dado que la reforma de las bases del imperialismo es un engaño, un deseo piadoso, dado que los burgueses de las naciones oprimidas no van más allá hacia adelante, los burgueses de las naciones opresoras sí van más allá, hacia atrás, hacia una adoración servil del imperialismo recubierta de pretensiones científicas. Vaya una lógica. La cuestión fundamental de la crítica del imperialismo es saber si es posible reformar sus bases, si hay que avanzar para intensificar y profundizar más los antagonismos que genera el imperialismo, o si hay que retroceder para mitigarlos. Como los rasgos políticos del imperialismo son la reacción en toda regla y el recrudecimiento de la opresión nacional, debido al yugo de la oligarquía financiera y a la supresión de la libre competencia, a principios del siglo XX surge en casi todos los países imperialistas una oposición democrática pequeño burguesa al imperialismo. La ruptura de Kautsky y de la amplia corriente internacional kautskiana con el marxismo consiste precisamente en que, lejos de enfrentarse con esa oposición pequeño burguesa reformista, que en realidad es reaccionaria por sus bases económicas, en la práctica Kautsky se ha fusionado con ella. En Estados Unidos, la guerra imperialista de 1898 contra España despertó la oposición de los antiimperialistas, los últimos mohicanos de la democracia burguesa, quienes la calificaron de una criminal consideración anticonstitucional la anexión de tierras ajenas, denunciaron como una deslealtad chauvinista el trato a Aguinaldo, el líder de los nativos filipinos. Tras prometerle la independencia de su país, Estados Unidos envió tropas y se lo anexionó. Y citaban las palabras de Lincoln: cuando el blanco se gobierna a sí mismo, esto es autogobierno, pero cuando se gobierna a sí mismo y también gobierna a otros, esto es más que autogobierno, es despotismo. Pero dado que toda esa crítica no se atrevía a reconocer los inseparables lazos entre el imperialismo y los trusts y por tanto, entre el imperialismo y los fundamentos del capitalismo, dado que no se atrevía a unirse a las fuerzas engendradas por el gran capitalismo y su desarrollo, no pasaba de ser un deseo piadoso. Tal es también la posición fundamental de Hobson en su crítica del imperialismo. Hobson se ha anticipado a Kautsky en la protesta contra el argumento de la inevitabilidad del imperialismo e instado a la necesidad de aumentar la capacidad de consumo de la población bajo el capitalismo. Diversos autores, a menudo citados por nosotros, como Agathe, Landsburg, Esquech y otros escritores franceses, Victor Berand, autor de una obra superficial titulada Inglaterra y el imperialismo, aparecida en 1900, sostienen un punto de vista pequeño burgués en la crítica del imperialismo, de la omnipotencia de los bancos, de la oligarquía financiera, etc. Todos ellos, que nada tienen de marxistas, oponen al imperialismo la libre competencia y la democracia. Condenan el proyecto del ferrocarril a Bagdad, que está conduciendo a conflictos y a la guerra. Declaran el deseo piadoso de vivir en paz. Lo mismo vale para el estadístico especializado en emisiones bursátiles,
Neymark, quien tras calcular los cientos de miles de millones de francos que representan los valores internacionales, exclamó en 1912: ¿cómo es posible creer que la paz puede ser alterada? Que, a la vista de estas enormes cifras, alguien se arriesgue a provocar una guerra. Semejante ingenuidad de los economistas burgueses. No es sorprendente, es más, les conviene parecer tan ingenuos y hablar en serio de la paz bajo el imperialismo. Pero, ¿qué les queda a Kautsky de marxista cuando en 1914, 1915 y 1916 adopta ese mismo punto de vista burgués reformista y afirma que todo el mundo está de acuerdo, imperialistas, pseudosocialistas y socialpacifistas, en lo tocante a la paz? En vez de analizar el imperialismo y poner de relieve en toda su profundidad sus contradicciones, Kautsky tiene el deseo piadoso, reformista, de esquivarlas y eludirlas. He aquí una muestra de su crítica económica del imperialismo. Kautsky toma los datos de las exportaciones e importaciones entre Gran Bretaña y Egipto en los años 1872 y 1912. Resulta que ese comercio de exportación-importación aumentó menos que la exportación y la importación generales de Gran Bretaña. Y Kautsky saca la conclusión: no tenemos ninguna razón para suponer que, sin la ocupación militar, el comercio con Egipto habría sido menor por el simple peso de los factores económicos. Como mejor, puede promoverse la tendencia del capital a expandirse. No es por los métodos violentos del imperialismo, sino por la democracia pacífica. Este argumento de Kautsky, repetido en todos los tonos por su escudero ruso y encubridor ruso de los socialchauvinistas, el señor Spectator, es la base de la crítica kautskiana del imperialismo, y por ello debemos abordarlo más detalladamente. Empecemos citando a Hilferding, cuyas conclusiones eran aceptadas unánimemente por los teóricos socialistas, como Kautsky dijo muchas veces, por ejemplo, en abril de 1915. No incumbe al proletariado, dice Hilferding, oponer a la política capitalista más progresista la política caduca de la época del libre mercado y de la hostilidad hacia el Estado. La respuesta del proletariado a la política económica del capital financiero, al imperialismo, no puede ser el libre mercado, sino únicamente el socialismo. El objetivo de la política proletaria no puede ser actualmente la restauración de la libre competencia, que ahora se ha convertido en un ideal reaccionario, sino solamente la completa eliminación de la competencia a través de la abolición del capitalismo. Defendiendo en la época del capital financiero un ideal reaccionario, la democracia pacífica, el simple peso de los factores económicos, Kautsky ha roto con el marxismo porque ese ideal hace objetivamente retroceder del capitalismo monopolista al capitalismo no monopolista. Es una estafa reformista. El comercio con Egipto, o con cualquier otra colonia o semicolonia, habría crecido más sin la ocupación militar, sin el imperialismo y sin el capital financiero. ¿Qué significa esto? Que el capitalismo se desarrollaría más rápidamente si la libre competencia no estuviera restringida por los monopolios en general, por las relaciones de yugo, o sea, también el monopolio, del capital financiero y por la posesión monopolista de las colonias por determinados países. Los argumentos de Kautsky no pueden tener otro sentido, y este sentido es un sinsentido. Admitamos que sí, que la libre competencia, sin ninguna clase de monopolio, podría desarrollar más rápidamente el capitalismo y el comercio. Pero cuanto más rápido es el desarrollo del comercio y del capitalismo, más se concentra la producción y el capital, concentración que genera el monopolio. Los monopolios han surgido ya, y precisamente han surgido de la libre competencia. Aun en el caso de que los monopolios empezasen a frenar su desarrollo, esto no sería, a pesar de todo, un argumento en favor de la libre competencia, la cual es imposible después de que ella misma ya haya dado lugar a los monopolios. Se mire por donde se mire, en los argumentos de Kautsky solo se encontrará un espíritu reaccionario y reformismo burgués. Incluso si se corrige este argumento para decir, como hace Spectator, que el comercio de las colonias británicas con la metrópoli se desarrolla ahora con más lentitud que su comercio con otros países. Kautsky no se salva porque Gran Bretaña es golpeada también por el monopolio, también por el imperialismo, solamente que por los de los otros países, Estados Unidos y Alemania. Es sabido que los cárteles han dado lugar al establecimiento de aranceles proteccionistas de un tipo nuevo y original. Se protegen, como ya señaló Engels en el tercer tomo de El Capital, precisamente los productos susceptibles de ser exportados. Es conocido asimismo el sistema, propio de los cárteles y del capital financiero, de exportar a bajo precio, el dumping, como lo llaman los ingleses, en el interior del país. El cártel vende sus productos a un precio monopolista elevado y en el extranjero a un precio bajísimo para arruinar a la competencia, ampliar al máximo su propia producción, etc.
Si Alemania desarrolla su comercio con las colonias británicas más rápidamente que Gran Bretaña, esto demuestra solamente que el imperialismo alemán es más joven, más fuerte, mejor organizado que el británico, es superior a él, pero no demuestra en absoluto la superioridad del libre mercado, porque no se trata del libre mercado luchando contra el proteccionismo y la dependencia colonial, sino de un imperialismo luchando contra otro, un monopolio contra otro, un capital financiero contra otro. La supremacía del imperialismo alemán sobre el británico es más fuerte que la muralla de las fronteras coloniales o de los aranceles proteccionistas. Usar esto como argumento a favor del libre mercado y de la democracia pacífica es una banalidad. Significa olvidar los rasgos y las características fundamentales del imperialismo, suplantar el marxismo por el reformismo pequeño burgués. Es interesante señalar que incluso el economista burgués Landsberg, que critica el imperialismo de manera tan pequeño burguesa como Kautsky, ha estudiado de un modo más científico que él los datos de la estadística comercial. Landsberg no ha comparado un país elegido al azar y precisamente una colonia con los otros países, sino las exportaciones de un país imperialista. 1. A los países que dependen financieramente y que han recibido empréstitos de él. Y 2. A los países financieramente independientes. El resultado es el siguiente. Exportaciones alemanas a los países dependientes de ella en el aspecto financiero. En 1899, las exportaciones a Rumania fueron de 48.2 millones. En 1908, fueron de 70.8 millones. Esto representa un aumento del 47%. A Portugal, 19 millones en 1899 y 32 millones en 1908, aumento del 73%. A Argentina, 60.7 millones en 1899 y 147 millones en 1908, aumento del 143%. A Brasil, 48.7 millones en 1899 y 84.5 millones en 1908, aumento del 73%. A Chile, 28.3 millones en 1899 y 52.4 millones en 1908, un aumento del 85%. A Turquía, 29.9 millones en 1989 y 64 millones en 1908, un aumento del 114%. El total para este grupo fue de 234.8 millones en 1899 y 451.5 millones en 1908. Esto representa un aumento total del 92%. A los países independientes de ella en el aspecto financiero, se tiene que en 1899 las exportaciones a Gran Bretaña fueron de 651.8 millones. En 1908 fueron de 997.4 millones, un aumento del 53%. A Francia, 210.2 millones en 1899 y 437.9 millones en 1908, un aumento del 108%. A Bélgica, 137.2 millones en 1899 y 322.8 millones en 1908, un aumento del 135%. A Suiza, 177.4 millones en 1899 y 401.1 millones en 1908, un aumento del 127%. Australia, 21.2 millones en 1899 y 64.5 millones en 1908, un aumento del 105%. A las Indias holandesas, 8.8 millones en 1899 y 40.7 millones en 1908, un aumento del 363%. El total para este grupo fue de 1.206.6 millones en 1899 y 2.264.4 millones en 1908. Esto representa un aumento del 87%. Landsberg no sacó conclusiones y por eso, cosa extraña, no se percató de que si estas cifras prueban algo es que él está equivocado, pues las exportaciones a los países financieramente dependientes han crecido más, aunque sea solo ligeramente, que las exportaciones a los países financieramente independientes. Subrayamos el sí porque las cifras de Landsberg distan mucho de ser completas. En cuanto a la relación entre la exportación y los empréstitos, Landsberg dice, entre 1890 y 1891 se concedió un empréstito a Rumania a través de los bancos alemanes, que en los años previos ya habían hecho adelantos a cuentas del mismo. El empréstito sirvió principalmente para adquirir material ferroviario en Alemania. En 1891, las exportaciones alemanas a Rumania fueron 55 millones de marcos. Al año siguiente, descendieron hasta 39.4 millones y, con fluctuaciones, hasta 25.4 millones en 1900. Solamente en los últimos años han recuperado el nivel de 1891 gracias a dos nuevos empréstitos.
A resultas de los empréstitos de 1888 y 1889, las exportaciones alemanas a Portugal alcanzaron los 21.1 millones de marcos. En los 2 años siguientes cayó hasta 16.2 y 7.4 millones, y únicamente recuperó su antiguo nivel en 1903. Las cifras del comercio germano-argentino son todavía más significativas. A consecuencia de los empréstitos de 1888 y 1890, las exportaciones alemanas a Argentina alcanzaron en 1889 los 60.7 millones de marcos. 2 años más tarde eran solo de 18.6 millones, o sea, menos de la tercera parte. Solo en 1901 se alcanza y sobrepasa el nivel de 1889, debido a nuevos empréstitos del Estado y los ayuntamientos, a los adelantos para conseguir plantas eléctricas y a otras operaciones crediticias. Las exportaciones a Chile aumentaron gracias al empréstito de 1889, hasta 45.2 millones de marcos, descendiendo un año después a 22.5 millones. Tras un nuevo empréstito, concretado en 1906 a través de los bancos alemanes, las exportaciones se elevaron hasta los 84.7 millones de marcos, para caer de nuevo a 52.4 millones en 1908. Landsberg extrae de todo esto una divertida moraleja pequeño burguesa: lo inconsistente y desigual que es la exportación relacionada con los empréstitos, lo malo que es exportar capitales al extranjero en vez de desarrollar la industria nacional de forma natural y armónica, lo caros que le resultan a la compañía Krupp los sobornos de millones y millones que paga para concretar los empréstitos extranjeros, etc. Pero los hechos hablan con claridad. El aumento de las exportaciones está precisamente relacionado con las fraudulentas intrigas del capital financiero, que no se preocupa de la moral burguesa y desolla el buey 2 veces. Primero, saca el beneficio del empréstito y segundo, saca un beneficio de ese mismo empréstito al ser invertido en adquirir producto de Krupp o de material ferroviario del consorcio de acero, etc. Repetimos que estamos lejos de considerar perfectas las cifras de Landsberg, pero había que reproducirlas porque son más científicas que las de Kautsky y Spectator, ya que Landsberg muestra la manera correcta de enfocar el tema. Para abordar la significación del capital financiero en materia de exportaciones, etc., es necesario saber distinguir la relación de las mismas especial y únicamente con las intrigas de los financieros, especial y únicamente con la venta de los productos de los cárteles, etc. Comparar simplemente las colonias en general con los países no coloniales, un imperialismo u otro, una semicolonia o colonia, con todos los demás países, es obviar y ocultar precisamente el fondo de la cuestión. La crítica teórica que Kautsky hace del imperialismo no tiene nada que ver con el marxismo y solo sirve como trampolín para la propaganda a favor de la paz y de la unidad con los oportunistas y los socialchauvinistas, precisamente porque obvia y oculta las contradicciones más profundas y fundamentales del imperialismo, las contradicciones entre los monopolios y la libre competencia que existe paralelamente a ellos, entre las operaciones gigantescas y los beneficios gigantescos del capital financiero y del comercio honrado en el mercado libre, entre los cárteles y los trusts por un lado y la industria no cartelizada por otro, etc. La famosa teoría del ultraimperialismo, inventada por Kautsky, es igual de reaccionaria. Comparemos sus argumentos sobre este tema en 1915 con los de Hobson en 1902. Kautsky: no puede la política imperialista actual dejar paso a una nueva, ultraimperialista, que sustituya la lucha de los capitales financieros nacionales entre sí por la explotación común de todo el mundo a manos del capital financiero unido internacionalmente. Tal nueva fase del capitalismo, en todo caso, es concebible. La carencia de premisas suficientes impide afirmar si es realizable o no. Hobson: el cristianismo implantado en unos pocos grandes imperios federales, cada uno de ellos con colonias no civilizadas y países dependientes, les ofrece a muchos el desarrollo más legítimo de las tendencias actuales. Un desarrollo, además, que ofrecería las mayores esperanzas en una paz permanente sobre la base sólida del interimperialismo. Kautsky llama ultraimperialismo o superimperialismo a lo que Hobson llamó interimperialismo 3 años antes. Exceptuando la formación de una nueva y sapientísima palabreja mediante la sustitución de un prefijo latino por otro, el progreso del pensamiento científico, entre comillas, de Kautsky se reduce a su intento de hacer pasar por marxismo lo que Hobson describe, esencialmente, como una hipocresía de los curas ingleses. Era natural que, tras la guerra anglo-boer, esa respetable casta dedicase sus mayores esfuerzos a consolar a las capas medias y a los obreros ingleses, que habían tenido muchas bajas en los campos de batalla sudafricanos y que tuvieron que pagar impuestos suplementarios para garantizarles mayores beneficios a los financieros ingleses. Y qué mejor consuelo que la idea de que el imperialismo no era tan malo, que estaba muy cerca del inter o ultraimperialismo capaz de asegurar la paz permanente.
Cualquiera que fuesen las buenas intenciones de los curitas ingleses o del sentimental Kautsky, el sentido objetivo, es decir, el verdadero sentido social de su teoría, es uno y solo uno: el consuelo más reaccionario de las masas con la esperanza de una paz permanente bajo el capitalismo, desviando la atención de los agudos antagonismos y problemas actuales, hacia las falsas perspectivas de un pretendido nuevo ultraimperialismo en el futuro. El único contenido de la teoría marxista de Kautsky es el engaño a las masas. En efecto, basta con comparar los hechos conocidos e indiscutibles para convencerse hasta qué punto son falsas las perspectivas que Kautsky trata de inculcar a los obreros alemanes y a los de todos los países. Tomemos los ejemplos de India, Indochina y China. Es sabido que esas tres colonias y semicolonias, con una población de unos 600 a 700 millones de personas, están sometidas a la explotación del capital financiero de varias potencias imperialistas: Gran Bretaña, Francia, Japón, Estados Unidos, etc. Supongamos que dichos países imperialistas forman alianzas, una contra otra, con objeto de defender o extender sus posesiones, sus intereses y sus esferas de influencia en dichos países asiáticos. Esas alianzas serán alianzas interimperialistas o ultraimperialistas. Supongamos que todas las potencias imperialistas se alían para repartirse pacíficamente esos países. Esa alianza sería una alianza de capital financiero unido internacionalmente. Hay casos de tales alianzas en la historia del siglo XX. Por ejemplo, la actitud de las potencias hacia China. Preguntamos, ¿es concebible, presuponiendo la continuidad del capitalismo, que es precisamente lo que presupone Kautsky, que dichas alianzas no sean temporales, que eliminen las fricciones, los conflictos y la lucha en todas las formas imaginables? Basta formular claramente la pregunta para que sea imposible darle una respuesta que no sea negativa, porque bajo el capitalismo es inconcebible un reparto de las esferas de influencia, de los intereses, de las colonias, etc., que no sea por la fuerza de quienes participan en él, la fuerza económica, financiera, militar, etc. Y la fuerza de los que participan en el reparto cambia de forma desigual, ya que el desarrollo armónico de las distintas empresas, trust, ramas industriales y países es imposible bajo el capitalismo. Hace medio siglo, Alemania era una insignificancia comparando su fuerza capitalista con la de Gran Bretaña. Lo mismo puede decirse al comparar Japón con Rusia. ¿Es concebible que en 10 o 20 años la correlación de fuerzas entre las potencias imperialistas permanezca invariable? Es absolutamente inconcebible. Por tanto, en el mundo real capitalista, y no en la banal fantasía pequeño burguesa de los curas ingleses o del marxista alemán Kautsky, las alianzas interimperialistas o ultraimperialistas, sea cual sea su forma, una coalición imperialista contra otra, o una alianza general de todas las potencias imperialistas, solo puede ser inevitablemente treguas entre las guerras. Las alianzas pacíficas nacen de las guerras, y a la vez preparan nuevas guerras, condicionándose mutuamente, engendrando una sucesión de formas de lucha pacífica y no pacífica sobre una sola y misma base de lazos imperialistas y relaciones recíprocas entre la economía y la política mundiales. Pero el sapientísimo Kautsky, para tranquilizar a los obreros y reconciliarlos con los socialchauvinistas que se han pasado a la burguesía, separa los eslabones de una sola y misma cadena. Separa la actual alianza pacífica, que es ultraimperialista incluso, ultraimperialistísima, de todas las potencias creadas para pacificar China. Recordemos el aplastamiento de la rebelión de los Boxers, del conflicto no pacífico de mañana, que preparará para pasado mañana otra alianza pacífica general para el reparto. Pongamos por caso de Turquía, etcétera, etcétera. En vez de mostrar la conexión viva entre los periodos de paz imperialista y los periodos de guerra imperialista, Kautsky ofrece a los obreros una abstracción sofisticada a fin de reconciliarlos con sus degenerados dirigentes. En el prólogo a su Historia de la diplomacia en el desarrollo internacional de Europa, el estadounidense Hill marca los siguientes periodos en la historia contemporánea de la diplomacia. Primero, era de la Revolución. Segundo, movimiento constitucionalista. Tercero, era actual del imperialismo comercial. Otro autor divide la historia de la política mundial británica desde 1870 en 4 periodos. Primero, primer periodo asiático. Lucha contra la penetración rusa en Asia Central hacia la India. Segundo, periodo africano, aproximadamente de 1885 a 1902. Pugna con Francia por el reparto de África. El incidente de Fachonda de 1898, que puso a ambos países al borde de la guerra. Tercero, segundo periodo asiático, alianza con Japón contra Rusia. Cuarto, periodo europeo, dirigido principalmente contra Alemania. Las escaramuzas políticas de las avanzadillas se producen en el terreno financiero.
escribía en 1905 Rieser, personalidad de la banca, indicando cómo el capital financiero francés preparó, con sus operaciones en Italia, la alianza política de dichos países, cómo se desarrollaba la lucha entre Alemania y Gran Bretaña por Persia, entre todos los capitales europeos por hacerse con los empréstitos a China, etc. Esta es la realidad viva de las alianzas ultraimperialistas pacíficas, indisolublemente unidas a los conflictos imperialistas ordinarios. La atenuación por parte de Kautsky de las más hondas contradicciones del imperialismo, inevitablemente embellecido por dicha atenuación, deja también huella en la crítica kautskiana de los rasgos políticos del imperialismo. El imperialismo es la época del capital financiero y de los monopolios, que provocan en todas partes una tendencia a la dominación y no a la libertad, sea cual sea el régimen político. El resultado de esa tendencia es la reacción abierta y la extrema intensificación de las contradicciones en este campo. Particularmente, se intensifica la opresión nacional y la tendencia a las anexiones, es decir, a la violación de la independencia nacional, pues la anexión no es más que la violación del derecho de las naciones a la autodeterminación. Hilferding señala bien la relación entre el imperialismo y la intensificación de la opresión nacional. En lo que se refiere a los países recién descubiertos, el capital importado intensifica los antagonismos y provoca contra los intrusos una creciente resistencia de los pueblos, cuya conciencia nacional se despierta. Esta resistencia puede derivar fácilmente en medidas peligrosas contra el capital extranjero. Se revolucionan completamente las viejas relaciones sociales, se destruye el aislamiento agrario inmemorial de las naciones en historia, las cuales se ven arrastradas a la vorágine capitalista. El propio capitalismo proporciona gradualmente a los sometidos medios y recursos para su emancipación, y dichas naciones convierten en su objetivo el que en otros tiempos fue el objetivo supremo de las naciones europeas, la creación de un Estado nacional unificado como instrumento de la libertad económica y cultural. Este movimiento por la independencia nacional amenaza al capital europeo en sus más valiosas y prometedoras regiones de explotación, y el capital europeo solo puede mantener la dominación aumentando continuamente sus fuerzas militares. A esto hay que añadir que no solo en los países recién descubiertos, sino también en los viejos, el imperialismo está conduciendo a las anexiones, al aumento de la presión nacional y, por tanto, también al aumento de la resistencia. Mientras se queja de la intensificación de la reacción política por el imperialismo, Kautsky deja en la sombra una cuestión decisiva: la imposibilidad de la unidad con los oportunistas en la época del imperialismo. Al oponerse a las anexiones, presenta sus argumentos de la forma más inofensiva y aceptable para los oportunistas. Kautsky se dirige a una audiencia alemana, pero, sin embargo, oculta precisamente lo más esencial y más actual. Por ejemplo, la anexión de Alsacia-Lorena por Alemania. Pongamos un ejemplo para apreciar la aberración mental de Kautsky. Supongamos que un japonés rechaza la anexión de Filipinas por los estadounidenses. Cabe la pregunta: ¿serán muchos los que crean que se debe a su rechazo a las anexiones en general y no a su deseo de que Japón se anexione Filipinas? No habrá que admitir que la lucha del japonés contra las anexiones solo puede ser considerada sincera y políticamente honesta si se opone a la anexión de Corea por Japón, si reivindica el derecho de Corea a separarse de Japón. Tanto el análisis teórico como la crítica económica y política que Kautsky hace del imperialismo están totalmente impregnados de un espíritu absolutamente incompatible con el marxismo, de un espíritu que oculta y mitiga las contradicciones fundamentales, de una tendencia a preservar a toda costa la unidad con el oportunismo en el movimiento obrero europeo, unidad que se está rompiendo. Capítulo 10. El lugar histórico del imperialismo. Como hemos visto, por su esencia económica, el imperialismo es el capitalismo monopolista. Esto determina ya el lugar histórico del imperialismo, pues el monopolio, que nace única y precisamente de la libre competencia, es la transición del capitalismo a una estructura económica y social más elevada. Cabe señalar particularmente 4 tipos principales de monopolio, o manifestaciones esenciales del capitalismo monopolista, que son característicos del periodo que nos ocupa. En primer lugar, el monopolio surge de la concentración de la producción, al alcanzar esta un grado muy elevado de desarrollo. Lo forman las asociaciones capitalistas monopolistas, los cárteles, los consorcios y los trusts. Hemos visto el importante papel que juegan en la vida económica contemporánea. A comienzos del siglo XX, los monopolios alcanzaron una supremacía total en los países avanzados, y aunque los primeros pasos en la formación de cárteles fueron dados por países con aranceles proteccionistas elevados, Alemania y Estados Unidos, Gran Bretaña, con su sistema de libre mercado, mostró un poco más tarde el mismo fenómeno básico, el nacimiento del monopolio como consecuencia de la concentración de la producción. En segundo lugar, los monopolios han estimulado la captura de las fuentes más importantes de materias primas, particularmente
para las industrias básicas y más cartelizadas de la sociedad capitalista, la del carbón y siderurgia. El monopolio de las principales fuentes de materias primas ha aumentado terriblemente el poder del gran capital y agravado los antagonismos entre la industria cartelizada y la no cartelizada. En tercer lugar, el monopolio ha surgido de los bancos, que han pasado de ser modestas empresas intermediarias a ser ahora el monopolio del capital financiero. Entre 3 y 5 de los grandes bancos de cada nación capitalista avanzada han realizado la unión personal del capital industrial y el bancario, concentrando en sus manos miles y miles de millones que constituyen la mayor parte de los capitales e ingresos monetarios del país. La oligarquía financiera rodea con una tupida red de relaciones de dependencias todas las instituciones económicas y políticas de la sociedad burguesa contemporánea, sin excepción. Tal es la manifestación más llamativa de este monopolio. En cuarto lugar, el monopolio ha nacido de la política colonial. A los numerosos viejos motivos de la política colonial, el capital financiero ha añadido la lucha por las fuentes de materias primas, por la exportación de capital, por las esferas de influencia, o sea, las esferas de operaciones rentables, concesiones, beneficios monopolistas, etc. Y finalmente, por el territorio económico en general, cuando, por ejemplo, las colonias africanas de las potencias europeas representaban una décima parte de ese continente, como todavía era el caso en 1876, la política colonial podía desenvolverse de forma no monopolista, por la libre conquista, podríamos decir, de territorios. Pero cuando las 9 décimas partes de África estuvieron ocupadas, hacia 1900, cuando todo el mundo estaba repartido, comenzó inevitablemente la era de la posesión colonial monopolista, y por consiguiente, de la lucha particularmente intensa por la partición y la repartición del mundo. En general, es conocido hasta qué punto el capitalismo monopolista ha agudizado todas las contradicciones del capitalismo. Basta con mencionar la carestía de la vida y la tiranía de los cárteles. Esta agudización de las contradicciones es la más potente fuerza motriz del periodo histórico de transición iniciado con la victoria final del capitalismo financiero mundial. Los monopolios, la oligarquía, las tendencias a la dominación en vez de la tendencia a la libertad, la explotación de cada vez más naciones pequeñas o débiles por un puñado de las naciones más ricas o poderosas. Todo esto ha originado los rasgos distintivos del imperialismo que obligan a calificarlo como capitalismo parasitario o decadente. Cada vez se pone más de relieve, como una de las tendencias del imperialismo, la creación del Estado rentista, del Estado usurario, cuya burguesía vive crecientemente de la explotación de capital y del corte de cupón. Sería un error creer que esta tendencia a la decadencia excluye el rápido crecimiento del capitalismo. No, en la época del imperialismo, ciertas ramas industriales, ciertas capas de la burguesía y ciertos países manifiestan, en mayor o menor grado, una u otra de esas tendencias. En conjunto, el capitalismo crece con una rapidez incomparable mayor que antes, pero este crecimiento no solo es cada vez más desigual, sino que su desigualdad se manifiesta particularmente en la decadencia de los países más ricos en capital, como Gran Bretaña. Acerca de la rapidez del desarrollo económico alemán, Dresser, autor de una investigación sobre los grandes bancos de ese país, dice: el progreso de la época precedente, 1848 a 1870, no demasiado lento, guarda con respecto al rápido desarrollo de la economía nacional de Alemania y particularmente de sus bancos en la época actual, de 1870 a 1905, una relación similar a la del coche de posta de los viejos tiempos con el moderno automóvil, que circula a tal velocidad que representa un peligro para los despreocupados peatones y para los ocupantes del vehículo. A su vez, ese capital financiero que tan rápidamente ha crecido, precisamente por haber crecido así, no tiene ningún inconveniente en pasar a una posesión más tranquila de las colonias a conquistar, y no solo por medios pacíficos, por las naciones más ricas. Por otro lado, como el desarrollo económico de Estados Unidos ha sido durante estas últimas décadas todavía más rápido que el alemán, y precisamente debido a ello, los rasgos parasitarios del capitalismo estadounidense contemporáneo destacan con singular relieve. Por otro lado, una comparación de, por ejemplo, la burguesía republicana estadounidense con la burguesía monárquica japonesa o alemana muestra que las más destacables diferencias políticas se atenúan mucho en la época del imperialismo, y no porque en general sean poco importantes, sino porque en todos estos casos se trata de una burguesía con rasgos parasitarios bien definidos. La obtención de elevados beneficios monopolistas por los capitalistas en una de las numerosas ramas de la industria, en uno de los numerosos países, etc., hace económicamente posible el corromper a determinadas capas de los trabajadores, e incluso temporalmente,
a una minoría bastante considerable de estos, poniéndolos del lado de la burguesía de dicha rama o nación contra el resto de los trabajadores. La agudización de los antagonismos entre las naciones imperialistas por el reparto del mundo ahonda esa tendencia. Así es como se crea el vínculo entre el imperialismo y el oportunismo, vínculo que Gran Bretaña se ha manifestado antes y de forma más clara debido a que ciertos rasgos del desarrollo imperialista aparecieron allí mucho antes de que en otros países. A algunos autores, Martovs por ejemplo, les complace negar el vínculo entre el imperialismo y el oportunismo del movimiento obrero, hecho particularmente evidente en estos momentos, con argumentos del optimismo oficial, a lo Kautsky y Huymas, como estos. La causa de los adversarios del capitalismo sería inútil si el capitalismo avanzado condujese al reforzamiento del oportunismo o si los obreros mejor pagados se inclinasen hacia el oportunismo, etc. No debemos hacernos ilusiones sobre el valor de ese optimismo. Es un optimismo con respecto al oportunismo. Es un optimismo que sirve de tapadera al oportunismo. En realidad, la gran rapidez y el carácter particularmente odioso del desarrollo del oportunismo no son garantía en absoluto de una victoria duradera. La maduración de un grano de pus en un cuerpo sano solo puede acelerar que el absceso reviente antes, librando así al organismo de él. Lo más peligroso a este aspecto son las gentes que no desean comprender que la lucha contra el imperialismo es una frase vacía y engañosa si no va indisolublemente unida a la lucha contra el oportunismo. De todo lo dicho aquí sobre la esencia económica del imperialismo, se desprende que hay que calificarlo de capitalismo transitorio, o más exactamente, de capitalismo moribundo. En ese sentido, es muy instructivo señalar que los términos más habituales con que los economistas burgueses describen el capitalismo moderno son los de entrelazamiento, ausencia de aislamiento, etc. Los bancos son unas empresas que, por sus funciones y desarrollo, no tienen un carácter de economía privada pura, sino que cada vez se van saliendo más de la esfera de la relación de la economía puramente privada. Y ese mismo Reiser, a quien pertenecen esas palabras, declara con la mayor seriedad del mundo que las predicciones de los marxistas sobre la socialización no se han cumplido. ¿Qué significa entonces la palabra entrelazamiento? Simplemente expresa el rasgo más notorio del proceso que se está produciendo ante nuestros ojos. Muestra que el observador cuenta los árboles, pero no ve el bosque, que copia servilmente lo superficial, lo casual, lo caótico. Revela que el observador es un hombre abrumado por los datos en bruto y que no comprende nada en su sentido y valor. La posesión de acciones y las relaciones entre los propietarios privados se entrelazan accidentalmente, pero la base de dicho entrelazamiento, lo que está detrás del mismo, son las relaciones sociales de producción en constante cambio. Cuando una gran empresa se convierte en gigantesca y organiza sistemáticamente, apoyándose en un cálculo exacto con multitud de datos, el suministro de las 2/3 o las 3/4 partes de las materias primas necesarias para decenas de millones de personas, cuando se organiza sistemáticamente el transporte de dichas materias primas a los puntos de producción más adecuados, a veces separados entre sí por cientos y miles de kilómetros, cuando un centro dirige las sucesivas fases de transformación de las materias primas en numerosos productos elaborados, cuando estos productos son distribuidos entre decenas y centenares de millones de consumidores, venta de combustible en Estados Unidos y Alemania por el Trust petrolero estadounidense, conforme a un plan único, entonces es evidente que nos hallamos ante una socialización de la producción y no ante un simple entrelazamiento, que las relaciones entre la economía y la propiedad privadas constituyen un envoltorio que no se corresponde ya con el contenido, envoltorio que necesariamente se descompondrá si su eliminación se retrasa artificialmente, envoltorio que puede permanecer en un estado de decadencia durante un periodo relativamente largo, en el peor de los casos, si la curación del gran oportunista se prolonga demasiado, pero que, sin embargo, será inevitablemente eliminado. Schulz Gabernitz, entusiasta admirador del imperialismo alemán, exclama: una vez que la dirección de los bancos alemanes está en manos de unas 10 o 12 personas, su actividad es hoy más importante para el bien público que la de la mayoría de los ministros. El entrelazamiento entre ministros, banqueros, industriales y rentistas es convenientemente olvidado. Imaginémonos que el desarrollo de las tendencias que hemos señalado se ha completado. El capital monetario de la nación se concentra en los bancos. Los bancos están unidos entre sí en un cártel. El capital de inversión de la nación tomó la forma de títulos de valor. Entonces se cumplirán las geniales palabras de Saint-Simon. La actual anarquía de la producción, causada por el hecho de que las relaciones económicas se desarrollan sin una regulación uniforme, debe dar paso a la organización de la producción. La producción no será dirigida por empresarios aislados, independientes entre sí e ignorantes de las necesidades económicas de los hombres.
La producción estará en manos de una institución social determinada, un organismo administrativo central capaz de observar el amplio campo de la economía social desde un punto de vista más elevado. La regulará en beneficio de toda la sociedad, pondrá los medios de producción en las manos adecuadas y, sobre todo, se preocupará de que haya una armonía constante entre la producción y el consumo. Hay instituciones que entre sus funciones tienen una determinada organización de la labor económica. Son los bancos. Estamos todavía lejos de que se cumplan estas palabras de Saint-Simon, pero ya nos hallamos en vías de lograrlo. Es un marxismo distinto al que se imaginó Marx, pero distinto solo en forma. Excelente refutación de Marx, que retrocede desde el análisis científico preciso de Marx a la conjetura de Saint-Simon. Conjetura genial, pero conjetura al fin y al cabo.